protocolo, como ustedes ya han visto los días anteriores. Sin embargo, lo vamos a volver a repetir nuevamente. El acceso al campus, todo alumno tiene una clave de acceso al campus, la cual se le envía por correo y el participante deberá guardarla para evitar dificultades posteriores y sobre todo problemas de seguridad. En el campus, el alumno tendrá acceso a lo siguiente: a la clase grabada. Les voy a compartir la pantalla para que ustedes también puedan ver. Un momento, por favor. Les comparto la pantalla tan pronto me habiliten, pero mientras tanto, eh, como les habíamos dicho, el campus está habilitado las 24 horas y los alumnos tendrán acceso a las claves grabadas, clases grabadas, materiales académicos y sobre todo a rendir su examen una vez que se termine el workshop. De tener inconvenientes con el acceso al campus, pueden solicitar asistencia técnica al número de WhatsApp que pronto va a estar visible en la pantalla para que ustedes lo puedan apreciar. A ver si no, todavía no puedo compartir. Sobre el Zoom, el enlace, como ya es costumbre durante estos días, ha sido enviado desde el primer día a sus correos. Los participantes deben poner su foto y nombres reales. De no saber, nuestro equipo técnico les ayudará. Asistencia técnica también ya les vamos a poner el número telefónico. ¿Por qué es importante su foto y sus nombres reales? Pues cuando participen en el sorteo, ustedes van a poder, o vamos a publicar los nombres de los ganadores reales para poder entregarles el premio al que se han hecho acreedores. Me dicen que ya puedo compartir, si me esperan un momento, por favor. Eh, Mientras tanto veo que me están preguntando algo en el chat. La charla de hoy empieza en un momento más, es a las 7 de la noche. Eh, ya vamos a iniciar, mientras tanto les estamos dando los lineamientos generales que ustedes ya conocen. Sin embargo, es bueno volverlo a repetir. Ahora tienen ustedes en pantalla el número de WhatsApp para soporte técnico en el caso de que perdieran la clave de acceso al campus o tienen algún problema técnico, así como también asistencia para poner su foto y nombres reales. Como les había dicho, es muy importante por los sorteos que se realizan día a día. Sobre la programación del examen, el examen no podrá ser reprogramado, es decir, debe rendirlo o darlo el día en el que, de acuerdo a la lista, le corresponde. El participante que no lo realice en el campus el día que corresponde tendrá por defecto un certificado no desaprobatorio, pero sin la calificación en calidad de participante, es decir, únicamente un certificado por participación. Sobre los alumnos destacados, sobre las menciones honrosas para alumnos destacados, se sumará la nota del examen del campus más la nota del simulacro electoral o del ejercicio que deben realizar en cada uno de los grupos. Los 10 alumnos más destacados de cada curso tendrán una mención internacional, el cual llegará con pauta a toda Latinoamérica a través de las redes sociales. En caso de que existan más de 20 alumnos destacados, se tomarán por orden alfabético los primeros, los 10 primeros de entre los 20. Descuentos en la comunidad. Los beneficios que ofrece la cumbre online, tenemos como número 1
Como egresado del seminario tendrán un 20% de descuento en tu registro a la cumbre online que se va a desarrollar próximamente, y también contarán con una media beca, es decir, el 50% de descuento en la inscripción a la próxima Cumbre Mundial de Comunicación Política que se realizará en Monterrey, México. Los beneficios por parte de Goberna: contarán con un 50% de descuento en el curso de consultor político de Goberna. Así también, al finalizar el seminario, podrán concursar para ganar una beca del 100% en el curso especializado a su elección, es decir, los cursos programados por Goberna. Y también tendrán un 50% de descuento para ser parte de la red internacional y acreditarse como consultores políticos. Y también un 20% de descuento en contenidos de nuestra librería especializada. Dicho esto, le paso la voz a Jonathan de la cumbre para que nos hable acerca del sorteo diario y de los ganadores que hemos tenido durante ya estos 3 días y hoy 4º día. Por favor, Jonathan. ¿Qué tal, William? Participantes, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, como dice William, ya tuvimos los ganadores del día de ayer y antes de ayer, que los estamos contactando por cada red social. Los 3 sorteos diarios es una entrada a la Cumbre Mundial de Monterrey, una membresía anual de Cumbre Online y un ebook de su preferencia y media beca para los cursos de Goberna. Si podés cambiar la pantalla, bueno, cómo participar para los que todavía no participaron, etiquetando en las redes sociales a Goberna, a Cumbre Online, con el hashtag Cumbre Goberna y hashtag campañas ganadoras. A lo largo de toda la jornada de hoy, se irán anotando a los participantes que compartan en sus redes la charla del día, y el día de mañana anunciaremos los ganadores. Los ganadores del día de ayer son los siguientes. Ahí William Nico Ortiz, ganador de una entrada para la Cumbre Mundial de Comunicación Política en Monterrey. José Cortés ganó un ebook de su preferencia de la librería de Goberna. Y Luis Sarmiento, una membresía anual de Cumbre Online. Recuerden verificar en sus casillas de mensajes si tienen una solicitud, tanto en Instagram como en Twitter como en Facebook, por si no nos tienen agregado, ahí se les van a estar notificando los premios. Bueno, en la siguiente pantalla, ya así damos paso a Ricardo. Ricardo Amado Castillo nos visita el día de hoy desde Washington, profesor de movilización de bases, maestría en comunicación política y gobernanza estratégica de la Universidad de George Washington. Apoya a candidatos, partidos, gobiernos en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México y República Dominicana. Fue parte de los equipos de campaña presidenciales, regionales, municipales y legislativa, así como en diversos procesos de comunicación de gobierno. El día de hoy, bueno, estará mostrando el módulo 4 acerca de estrategia y movilización. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches. Hola Jonathan y hola William, un gusto saludarlos. Gracias por la oportunidad. Buenas noches. Ya puedes compartir, bueno, tu pantalla, tu gusto, cuando quieras comenzar. Ya somos 110 en línea. Bien. Bueno, Jonathan, ¿tú vas a estar igual todo el tiempo? Digo, por si Sí, alguna cosa sí, pasa. sí. No hay ningún problema. Tanto William como yo estamos aquí en línea, y voy a ir anotando las preguntas que deseen hacer al final, o bueno, si entre medio de la charla querés contestar alguna, bienvenido. Miren, vamos a hacer un intento porque esto sea una conversación. Voy a contemplar al menos 20, voy a intentar que sean 30 minutos al final de preguntas. Por supuesto, para los que estén interesados, y calculo que en 50 minutos, una hora, yo debería darle una vuelta a lo que quiero conversar. Les compartí, bueno, una versión un poquito más resumida de esta misma presentación y también algunos artículos.
y espero que esto les sea útil, ¿verdad? Yo soy consultor, pero también soy profesor y me gusta que estas cosas sean útiles. Me da mucha preocupación cuando vamos con tanto interés a foros, seminarios, talleres, y aunque nos gustan y celebramos haber asistido, después no tenemos una idea clara de qué hacer. Yo voy a intentar de que esto en realidad tenga una dosis muy razonable de conceptos y teorías y una dosis muy razonable de herramientas prácticas. Mire, voy a arrancar por el final, ¿de acuerdo? Esto es una charla la hemos llamado, ¿verdad? Contraste, narrativa y movilización emocional, donde vamos a hacernos preguntas también. Vamos a intentar proveer algunas respuestas, pero vamos a hacernos preguntas. Yo les adelanto una gran pregunta que les voy a hacer. ¿Qué es lo que moviliza a la gente, verdad? ¿Por qué nos movilizamos? ¿Qué queremos que haga la gente cuando está movilizada, verdad? ¿Para qué los movilizamos? ¿Y cómo los ayudamos? Estas son las preguntas básicas. ¿Y cómo los ayudamos a que desde esa energía que tienen, ese deseo, esa puede ser indignación, molestia, deseo, cómo canalizamos esa energía para que hagan cosas útiles para la campaña, ¿verdad? Arranco por el final, casi es un micro resumen ejecutivo, ¿verdad? En el mundo que vivimos hoy, donde las cosas tienen que ser rápido, hago un resumen de 1 minuto. Miren, en Estados Unidos todavía se usa mucho email. Y este email probablemente describe el 90% de mi charla, ¿verdad? Este es un email después del debate, del primer debate presidencial, enviado desde la campaña de Trump, que lo voy a traducir, ¿verdad? Entonces dice, el martes en la noche, tomé el estrado, vamos a traducirlo así, para luchar por América. Biden, el otro candidato, y Kamala Harris y los demócratas radicales quieren convertir a nuestra nación en un país socialista radical. Si les damos la oportunidad en la Casa Blanca, nuestros derechos y libertades dejarán de estar protegidas, nuestra economía se va a destruir y nuestros empleos se van a ir a China. Entonces después dice, no podemos permitirles que ganen, y después, en una parte del email que no copié aquí, le pide a la gente que lo ayude, ¿verdad? Les pide que le den dinero, ¿verdad? Un mecanismo muy común en las campañas en Estados Unidos, o les pide que toquen puertas o que hagan algunas cosas. Entonces, aquí tenemos la esencia de la charla. Usamos y manoseamos la palabra emociones, y tenemos que discutir exactamente de qué hablamos cuando hablamos de emociones, ¿verdad? Porque la gente va a votar, esto lo voy a repetir varias veces, no por emociones abstractas, vota por miedo o por esperanza, ¿verdad? Y las campañas tienen la responsabilidad estratégica de tocar algunas de estas emociones para conectarnos con los electores, para que sientan, por eso las preguntas que están del lado derecho del email son las preguntas que también tenemos que hacernos, para tocar algunas de estas emociones, para que a través de la narrativa, de los contrastes, de la definición de nuestros adversarios, de la definición de la amenaza, de la definición de lo que está en juego, la gente sienta que estamos en la misma lucha, en la misma batalla, que nos preocupan las mismas cosas, que nos dan miedo las mismas cosas. Vamos a perder el miedo a usar la palabra miedo en esta charla, ¿verdad? El miedo no es nada más una cosa tenebrosa. El miedo es el miedo a las cosas que nos preocupan, a las cosas que nos duelen, a las cosas que no queremos perder, ¿verdad? Entonces, aquí hay 2 o 3 elementos que deberíamos subrayar. Primero, la definición de la amenaza, ¿verdad? Nos podemos convertir en un país socialista radical. La definición de la amenaza todavía, perderíamos nuestras libertades y perderíamos nuestros empleos y nuestros empleos se irían a China. Entonces, las campañas exitosas tienen una narrativa muy clara que les permite dejar claro cuáles son las esperanzas y los miedos que están poniendo en la ecuación para hacerle sentir a la gente que es mucho lo que está en juego y que están muy claramente diferenciados los dos bandos. En este caso, un bando que defiende las libertades y defiende los empleos, América primero en vez de los chinos, y del otro lado lo contrario. De tal manera de que en el momento en que esas diferencias quedan claras, el elector diga, pues tengo más clara el por qué tengo que hacer algo, y en ese momento es que lo movilizamos.
Lo movilizamos no solamente para llevarlo a votar, lo movilizamos para pedirle que haga cosas en la campaña, para pedirle que hable con sus vecinos, para pedirle que hable con sus familiares, para pedirle que toque puertas, para pedirle que sea parte de los equipos de redes, para pedirles que organice reuniones, para pedirles que nos dé dinero, para pedirles que sea parte del equipo de la defensa del voto. Pero antes de pedirle esto, tengo que explicarle la urgencia a la gente. Entonces, estas ideas son las ideas fundamentales que vamos a estar hablando, ¿verdad? Que ahí en ese email hay contraste, hay narrativa, hay urgencia, y después es que movilizamos a la gente. Entonces yo, pues les pregunto, ¿qué pensamos cuando pensamos en movilización, verdad? En general, pensamos en dos ideas en la gran mayoría de nuestros países, y muy especialmente en los países donde el voto es opcional. Pensamos en todo lo que tiene que ver con el trabajo con las estructuras, en toda la organización y logística para llevar a ciertos grupos de votantes a votar. Todo esto es importante, pero no es lo único. Y también pensamos en la movilización entendida como el acto de fuerza, ¿verdad? Como el acto de sacar a la gente, el acto de sacar a la gente a la... El otro hizo una marcha de 2.000, yo tengo que hacer una de 5.000. O el acto de mostrar viabilidad, ¿verdad? Entonces, estos componentes son importantes, pero vamos a tratar de estudiar la movilización desde una perspectiva tanto más estratégica, conectada con las emociones y conectadas con el mensaje rector de la campaña. ¿De acuerdo? Y entonces me vuelvo a preguntar, aunque ya adelanté una parte de la respuesta, ¿por qué nos movilizamos? Y aquí yo les tengo una... Sí, es una mezcla de una anécdota con una reflexión en voz alta. Yo llevo a mis hijos a un hospital pediátrico aquí en Washington, y al frente del hospital hay un parque natural. Hay un parque natural que ya tiene varios años, donde está la amenaza de que el parque va a ser vendido a intereses inmobiliarios, ¿verdad? Y yo siempre que llevo a mis hijos, ya desde hace varios años, siempre veo principalmente señoras mayores, señoras grandes como esta, en el parque, o sea, en la acera al frente, literalmente al frente, defendiendo su parque. Y yo a veces me emociono, otras veces me da como una ternura, ternura ingenua de pensar por qué esta señora piensa que esto es importante, por qué piensa que le va a ganar a los intereses inmobiliarios, que están sin ninguna duda coludidos con, probablemente con corrupción, con concejales, ¿verdad? ¿Por qué piensa ella que es importante vender limonada ahí afuera del parque? ¿Por qué piensa que va a ganar una batalla tan grande económica, contra intereses económicos, con fotocopias en blanco y negro, ¿verdad? Y la respuesta, esto es lo que quiero que sigamos reflexionando, es porque le importa, porque le duele, porque el parque es parte de su historia, porque le da miedo. Volvemos al tema del miedo, tratando de perderle el miedo a la palabra miedo, porque le da miedo perder algo que es parte de su historia. Y también, esta es la segunda parte de la ecuación, hay algo que le duele, que le preocupa, que la indigna, que le molesta, pero también porque piensa que puede lograr algo movilizándose. Algunas personas lo pueden hacer de forma intuitiva, de forma natural, por sus valores, por su personalidad, por su forma de ser, y a otras personas tenemos que transmitirle esto, para hacerles ver de que su movilización sí puede ser importante y sí puede ser determinante. De hecho, estos señores por varios años han logrado que el Consejo no termine de impulsar esa medida con la cual ellos perderían el parque. Y a veces salen 1, 2, a veces salen 100. Y cuando salen 100, llegan los medios de comunicación y cambian la agenda. Y entonces los concejales tienen que comenzar a explicar. Y entonces hay momentos donde sí logran su objetivo. Entonces, recuerden esto, nos movilizamos porque necesitamos ser escuchados, porque algo nos molesta, porque algo nos preocupa, porque algo nos duele, y también porque sentimos que nuestras acciones pueden ser determinantes en definir la agenda y o en lograr objetivos políticos, ¿verdad? Entonces, les tengo más preguntas para que también, para torturarnos mutuamente, ¿verdad? Cosas que deberíamos contemplar cuando hablamos de movilización. ¿Podemos movilizar alrededor de causas también? Es una pregunta que parece que la respuesta parece sí. Bueno, asumo que hay personas de Perú, por supuesto, en el workshop, ¿verdad? Entonces, ¿nos movilizamos más a favor o en contra? Pues la respuesta común es que nos movilizamos más en contra, ¿no? No es que sea más difícil, pero es menos difícil, ¿verdad? Está más claro contra qué estamos luchando. Esas preguntas que puse en el micro resumen al principio, ¿verdad?
esta es una imagen de la segunda vuelta de la elección de PPK en Perú, ¿verdad? Entonces, ahí la gente, pues, me perdonan, no votó principalmente por PPK, votó principalmente en contra de Keiko. Bueno, eso pasa en muchos lados, ¿verdad? Entonces, la siguiente pregunta es, ¿por qué salimos a las calles? ¿Verdad? Esto es una imagen de Puerto Rico, donde la gente salió a las calles y se quedó en las calles y el gobernador terminó renunciando. El gobernador es la máxima figura de representación popular electa en Puerto Rico, ¿verdad? ¿Cómo lograr? Entonces, la pregunta no es nada más por qué salimos a las calles, la pregunta termina siendo más bien cómo nos quedamos en las calles, cómo logramos que la gente se mantenga en la parte alta de la movilización. Esta imagen es de cuando salieron gentes ahí al Obelisco en Buenos Aires a manifestarse en contra del gobierno del presidente Alberto Fernández por su supuesta intención digamos, de controlar la justicia. ¿Por qué esta pregunta es importante? Porque la movilización también tiene que ser una cadena de pequeños pasos en las cuales sintamos que hay un horizonte. Cuando vamos a la calle, nos movilizamos y después volvemos a la casa, yo le digo, Jonathan, ¿ahora qué? Y Jonathan me dice, pues no sé. Entonces nos terminamos desmotivando. Decimos, esta gente nos usó, otra vez volvimos a perder el tiempo, no vamos a hacer nada. Entonces, tenemos que estar constantemente excitando, en el sentido más positivo de la palabra, a la gente para que entienda que hay algo más que hacer, ¿verdad? Dos preguntas más. ¿Podemos movilizarnos alrededor de figuras nuevas? Pues parece interesante, ¿verdad? Hay los que hemos visto, tanto de la diputada, de la representante de Estados Unidos del lado derecho, que es una figura que moviliza mucho al sector progresista en Estados Unidos, Alexandria Ocasio, como esta niña, ¿verdad? Que lucha por el medio ambiente, Greta Thunberg, que mucha gente no solamente la sigue, sino que se moviliza alrededor de lo que ella proponga. ¿Okay? Y hay veces que también podemos preguntarnos si la gente más bien se moviliza alrededor de figuras viejas que transmiten valores, como fue el caso de Bernie Sanders en su momento. E incluso hay una pregunta más grande que es filosófica, pero me parece relevante. Si nos gusta o no nos gusta la política. Mi invitación es a pensar de que no es que todo el mundo tiene los mismos niveles de fascinación que nosotros, pero la gente comúnmente cuando dice que no le gusta la política, lo que está diciendo es que no le gustan los partidos. Cuando encuentra causas, eso también es político. Cuando encuentra motivos, eso también es político. Cuando encuentra cosas que le duelen, eso también es político. Cuando encuentra algo donde ve que hay que hacer algo, eso también es político. Cuando ve algo que le molesta en supremacía, eso también es político. Entonces, tengamos cuidado, porque a veces nos hemos convencido tanto de que a la gente no le gusta la política que eso tiene implicaciones en la forma en que diseñamos las campañas. Yo, pues me creo mucha de esta poesía que les comparto hoy, ¿verdad? Digamos, a algunos les puede parecer romántico, pero yo estoy convencido de que los protagonistas de la campaña tienen que ser los ciudadanos. Esto lo decimos todos, de la boca para afuera, pero muchas veces diseñamos campañas, estoy hablando ahora especialmente de campañas electorales, ¿no?, en las cuales los protagonistas casi únicos son los candidatos. Y entonces hacemos muchas de las cosas que hay que hacer, pero se transmite que los ciudadanos, los electores, son protagonistas de segunda categoría y por eso no recibimos voluntarios, por eso la gente no responde a nuestra invitación a que hagan algo por la campaña, por eso la gente no nos acompaña, porque les hemos transmitido desde la estrategia y desde la comunicación que en realidad no son los protagonistas de la campaña. Y bueno, y el otro elemento, y ahí cierro la primera parte, es que hablamos mucho de emociones, lo decía antes. Y entonces creo que es sensato que todos los que están en este workshop, no solamente hoy, hagamos una reflexión sobre cuáles son esas emociones. Cuando hablamos tanto de que la comunicación es emocional, de que el voto es emocional, ahora yo también planteo de que la movilización es emocional. Bueno, aterricemos esto. Mi planteamiento, mi hipótesis es que cuando hablamos de emociones, estas son las emociones más contundentes, ¿verdad? El miedo, la esperanza, la rabia asociada al descontento social, ya vamos a hablar un poquito de esto, asociado a la cantidad de personas que no confían en nuestros gobernantes y en nuestros líderes y que están molestos de la corrupción, y también las convicciones asociadas a las identidades, a los miedos que también se generan desde la sensación de que algunas de nuestras tradiciones, valores y elementos identitarios se pueden estar perdiendo, ¿verdad? Por ejemplo, en Estados Unidos, los votantes que tienen una convicción de que los migrantes son un problema más que una oportunidad. Entonces, bueno, estas son las emociones donde yo veo que hay que esforzarse
tanto desde la comunicación como especialmente desde la movilización, para lograr que la gente sienta algo y haga algo por la campaña. Y entonces estamos hablando también de indignación, ¿verdad? Esta foto, por supuesto, es de cuando se murieron, cuando desaparecieron 43 jóvenes en México, ¿verdad? Hace ya 7 años, me parece. Y entonces la indignación no solamente se produjo producto de ese hecho tan lamentable, donde tentativamente estos jóvenes fueron calcinados, sino además en la respuesta del gobierno. El presidente se demoró, si recuerdo correctamente, 11 o 12 días en aparecer en el lugar de los hechos. Entonces, es una mezcla de, miren lo que nos pasa, y la verdad es que no somos nada, ¿no? Que el presidente se demora 11 días, ¿no? Entonces, hay una sensación de indignación. Hay una sensación también de impunidad en todas nuestras sociedades, pues ni hablar en todas. En todos pensamos que nuestros países son los más corruptos, y lamento decirlo así, pero es una competencia difícil de medir, y los ciudadanos ya están cansados de esto. Y esto es muy relevante porque es que hace 20 años en la política esto no era así. Hace 20 años uno discutía y la corrupción no tocaba todavía ese mismo nivel de fibras. Hoy es un tema central en las campañas y es un tema que está en la agenda, ¿verdad? O también hablamos de la inseguridad, o también hablamos de la incertidumbre económica. Y entonces tenemos un tablero complejo donde los electores sienten que hay injusticia, especialmente relacionada con la distribución de la riqueza. La gran mayoría de los electores piensan, esto por supuesto hay que medirlo en profundidad, pero estos son elementos comunes a casi todas nuestras sociedades. Esto está medido, pero eso no excluye utilizar los instrumentos de investigación para medirlo nuevamente. Pero en la gran mayoría de nuestros países los electores piensan que la distribución de la riqueza es desigual, es un tema. Todo esto tiene que ver con la construcción de narrativas. Y segundo, piensa que los gobiernos gobiernan principalmente para los que más tienen. Esto también es un elemento central en la construcción de narrativas. Segundo, hay electores que piensan que son invisibles para los gobiernos. Tercero, hay ciudadanos que ya tienen ira, no es que están molestos, tienen ira. Y cuarto, hay mucha angustia, hay mucha angustia. Hay un dato muy relevante del último estudio de Latinobarómetro, que es digamos, un monitor que hace estudios en toda Latinoamérica sobre temas de políticas públicas, de democracia y ciudadanía, en la cual 3 de 4 ciudadanos escuchan este dato, porque es ahí donde hacemos las campañas. 3 de 4 ciudadanos piensan que pueden, o que no, dicen, o no tengo trabajo, o puedo perder mi trabajo en los próximos 12 meses. Esto es mucho peor ahora, después del coronavirus. A ver, porque es muy importante que todos ustedes hagan el siguiente ejercicio. Tienen que tratar de ponerle un nombre a lo que siente a la gente. Póngale un nombre en una sola palabra. El nombre que yo tengo es angustia, es miedo. Porque les repito, una persona que siente que puede perder su trabajo en los próximos 12 meses, o que de plano no tiene trabajo, es una persona que no puede mantener a su familia, es una persona que no sabe cómo va a resolver, que tiene que estar todo el día, pues no sé cómo se dice en los diferentes países, cachueleando, matando tigres, rasguñando, viviendo del día a día. Y eso es un tema angustiante, ¿verdad? Y entonces esas personas además sienten que alguien les está fallando, que alguien no los está ayudando. Entonces todos estos elementos son elementos del cóctel emocional y elementos a considerar en el diseño de las narrativas que ya vamos a ver. Bueno, voy avanzando rápido, porque me interesa mucho lo que dije antes de las preguntas. Entonces ya vimos el año pasado que había mucha gente en muchos países, no solamente en Latinoamérica. En Cataluña la gente salió a las calles el año pasado, en Ecuador la gente salió a las calles el año pasado, en Chile salió a producto de esto. Este mismo mes vamos a discutir sobre una nueva constitución, va a haber un referendo sobre esto. En Colombia la gente salió a las calles. En Bolivia también salieron a las calles. En Bolivia no por razones fundamentalmente económicas, más por razones políticas. Y en Francia también la gente salió a las calles, producto del malestar económico, donde esta frase me parece que resume todo lo que hemos hablado. Un manifestante del movimiento de los chalecos amarillos le dice: presidente, el problema es que ustedes están pensando en el fin del mundo y nosotros estamos pensando en el fin del mes. Probablemente en Latinoamérica le hubiesen dicho, nosotros estamos pensando en el fin de la semana que viene. Bueno, eso tenemos que ver cómo lo utilizamos de la manera correcta en el diseño de nuestras narrativas. Bueno, avanzamos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos bastante, porque la pregunta, ya que hablamos entonces de las emociones que están en juego y del estado de ánimo, la pregunta correcta desde cada una de nuestras campañas es cómo transformar esas emociones en movilización. Esa es una nueva pregunta. Yo les recomiendo a todos, me pueden escribir, yo voy a poner mis datos de contacto, están en la presentación.
pero igual se los comento ahorita. Yo les recomiendo que a los que les interesen estos temas, busquen a un sociólogo que se llama Marshall Gans, de la Universidad de Harvard, que es un sociólogo especializado en los temas de cómo las emociones, digamos, se convierten en movimientos como, digamos, como espacios de acción colectiva. Y él habla justo de esto, ¿verdad? Justo de esta pregunta. Necesitamos convocar e invitar a la gente y pasar de la inercia a la urgencia, para que la gente pase de, digamos, de ese miedo a una urgencia, a una ira, a una acción solidaria, a la sensación de que lo que él puede hacer puede generar una diferencia, bien sea votando, o bien sea tocando puertas, o bien sea organizando reuniones, o bien sea consiguiendo 10 votantes para la campaña, pero haciendo algo. Entonces, esto, digamos, también lo traduce Gans de otra manera. Necesitamos incorporar el nosotros a la narrativa y pasar de las campañas que hablan del yo a las campañas que hablan del nosotros, pero esto no como acción retórica vacía, ¿verdad? Sino como una acción real, como un elemento real del relato que se traduzca a la comunicación en todas sus dimensiones y se traduzca a esa sensación de que de verdad los ciudadanos son parte de la campaña. Y entonces aquí Gans termina de pegar este triángulo. Está el yo, el candidato, el nosotros, lo que podemos hacer juntos, y el momento, el ahora, la urgencia. Entonces, para movilizar, igual que en el ejemplo que les puse al inicio, hay que hablar de la urgencia. Por eso yo decía, hay que explicarle a la gente qué es lo que está en juego. Hay que explicar, en el caso de ese email, bueno, mira, lo que está en juego es la destrucción de América. Lo que está en juego es que nuestros empleos se vayan a China. Lo que está en juego es que nuestras libertades se pierdan. Ah, bueno, por eso tú tienes que hacer algo también. Yo voy a hacer mi parte como líder, pero tú tienes que hacer algo. Bueno, entonces yo quiero, digamos, también hacer un hito porque pensemos en las campañas no únicamente desde las campañas electorales, sino también pensemos en las campañas de causa, ¿verdad? Entonces, donde siempre, este es un elemento clave en las campañas, nos movilizamos a favor del cambio o a favor de o en contra del cambio, digamos, cambio, continuidad, es un eje central en las campañas electorales, pero eso también pasa en las campañas de causa. Si yo quisiera que pensáramos en las campañas, no solamente en las campañas electorales, aunque en un minuto vuelva a las campañas electorales, que es lo que más nos interesa. Porque campañas también son, por ejemplo, en Estados Unidos, el movimiento que busca controlar mejor el uso de armas, o el movimiento que busca salud universal, o en México, el movimiento que en una consulta popular logró de que una cervecera con una inversión millonaria llegara a un estado porque más votantes dijeron que no querían que fuera la cervecera porque eso iba a traer problemas al agua, que ya de por sí era escasa en ese lugar. Bueno, eso es una campaña también con todas las letras, ¿verdad? Igual hay que investigar, igual hay que generar una estrategia, igual hay que generar un plan de comunicación y sobre todo hay que movilizar a la gente, ¿verdad? Hay que movilizar a la gente el día que van a votar y hay que movilizar a la gente como esta muchacha ahí, ¿verdad? A manifestarse, a hacer propia la campaña. Y también en el lado de arriba, eso que dice Bartomeu ahí out, pues quizás algunos leyeron, pero probablemente los más fanáticos, bueno, de que en el Fútbol Club de Barcelona se llenaron un conjunto de firmas para una moción de censura en contra del presidente. Eso también es ¿verdad? Había un mecanismo de participación, la gente fue, se movilizó, en este caso, en contra de algo, y bueno, en los próximos días vamos a ver cómo evoluciona esto. Y también una campaña es, por ejemplo, el presupuesto participativo de mi barrio, ¿verdad? Hay una consulta popular, en este caso una consulta ciudadana sería mejor decirlo, donde los votantes de mi barrio podían decidir qué hacer con una pequeña parte del presupuesto, y bueno, como en muchas cosas en la democracia, pues ganan los que se movilizan y ganaron los que querían un parque de perros, en este caso, que es la foto que tengo arriba. El resto de los ciudadanos no fuimos, nos avisaron muchas veces y después al día siguiente nos quejamos de, mire, ¿por qué van a gastar todo ese dinero en un parque de perros? Bueno, entonces tenemos que entender las campañas, las no electorales, como procesos comunicacionales en los que promovemos la necesidad y los beneficios del proceso de cambio, el parque de perros, que Bartomeu se vaya, el control de armas, o también como procesos comunicacionales en los que tratamos de detener el proceso de cambio, ¿no? Yo quiero que Bartomeu se quede, yo estoy en contra del parque de perros, yo estoy a favor de la cervecera, entonces bueno, entonces siempre estamos luchando a favor o en contra de algo. Y cuando hablamos de campañas electorales, y aquí paso
a otra parte de la charla, que le voy a poner mucho énfasis, es así como yo entiendo las campañas electorales, como una conversación colectiva sobre el futuro de la gente, en la cual las campañas pues presentan sus contrastes, esa es la palabra clave, presentan sus diferencias para que en un mundo donde los ciudadanos piensan que todos los electores son iguales, pues ellos vean las diferencias. De hecho, eso es lo que yo les planteo como estrategia. A mí me preocupa mucho, lo digo desde el respeto a otros autores y a otros colegas, cuando se intenta definir la estrategia como una hoja de ruta, un plan de vuelo, una serie de pasos, porque eso genera una especie de fantasía de que entonces mientras la estrategia sea más larga, mejor. Y yo creo que es lo contrario. La estrategia, eso no quiere decir que sea fácil. Mientras más sencilla, es más contundente. Entonces, aquí les comparto mi definición particular de estrategia. La estrategia es en un mundo donde, este es el prefijo, en un mundo donde todos los ciudadanos piensan que todos los candidatos son iguales, la estrategia es diferenciarnos, la estrategia es el contraste, yo por eso aquí pongo, la estrategia es construir un posicionamiento que nos diferencie, que nos contraste no entendido como ataque, sino como diferenciación favorablemente entre todos nuestros contrincantes para que el día de la elección la gente diga, ah, mira, este es blanco y estos son negros, estos son de otro color. Pero además, en un eje de contraste que sea relevante, ¿verdad? Porque si yo le digo a la gente, yo soy gordo y los demás son flacos, eso también puede ser verdad, pero a la gente no le importa, ¿verdad? Entonces, tenemos que encontrar un ángulo de contraste que a la gente le importe y que nos sea favorable a nosotros, desde los cuales podamos construir una agenda que nos sea favorable. Entonces, esta es mi propuesta particular de estrategia. Que les pongo un ejemplo de la campaña del 2016, que en algunas cosas tienen similitudes a la actual, en otras no tanto, donde Trump, su estrategia, por eso digo, tiene que ser sencilla. Entonces, su estrategia era generar ese contraste entre un outsider y una insider, una persona de Washington, entre un hombre que va a representar los intereses de la gente y hacer las cosas de otra manera, y una persona que siempre va a defender el sistema, con lo cual no va a defender los cambios reales. Entre una persona que ha sido exitosa, entre una persona que realmente lo que defiende es a los intereses de los políticos. Entonces, esto en realidad es la estrategia porque esto tiene implicaciones para todas las áreas de la campaña. Desde aquí se definen los discursos, desde aquí se definen las piezas, desde aquí. Entonces, yo además digo, hay una sola estrategia en la campaña. Cuidado con esto de, hay una estrategia de redes sociales y una estrategia de movilización. No, no. Hay una estrategia, una sola. Y de ahí todo tiene que estar conectado. Entonces, esta es mi propuesta de estrategia con un ejemplo. El segundo elemento estratégico que tiene que ver, que tiene grandes implicaciones en la movilización, es la definición del adversario. Es dejar claro los riesgos que representa el adversario. Y esto pasa, el ejercicio que yo les propongo, por cierto, en la parte estratégica, estos son herramientas que les estoy proponiendo. Yo les sugiero que hagan este ejercicio en cada una de sus campañas, que hagan el ejercicio de definir qué somos nosotros y qué son ellos, pero asimismo, en 3 o 4 líneas. Esto, por supuesto, tenemos que medirlo para también ver si la gente en realidad nos cree esto. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque es que yo, por ejemplo, en una campaña en Brasil, un candidato con el que yo trabajaba me dijo, Ricardo, me encanta tu teoría, y entonces vamos a decir que yo soy honesto y el otro no es honesto. Bueno, el problema era que la gente pensaba que los dos candidatos eran igual de deshonestos, si me permiten el ejemplo, ya es muy del pasado. Entonces tiene que ser algo no solamente que sea relevante, sino que la gente nos crea de lado y lado. Entonces esto no es un ejercicio de ocurrencia, que igual les invito a que hagan el ejercicio, sino que después tenemos que medirlo y verificarlo. La segunda pata de la mesa, la definición del adversario. Lo que yo les sugiero, voy a poner un ejemplo, un video, es que busquen una palabra. Primero, 2 partes en sí mismo. Primero es validar quién en sí mismo es el adversario. Que el adversario no necesariamente es alguno de los contrincantes, ¿verdad? El adversario puede ser el presidente anterior, puede ser el alcalde anterior, puede ser otra figura que estamos diciendo que protege a esta persona. Por ejemplo, en un caso en Nueva York, en el año 2013, un candidato dijo públicamente, mi verdadero adversario es el alcalde anterior. La gente dijo, pero ¿cómo es esto? Sí, ese es mi único trabajo en esta campaña, es acabar con lo que hizo el alcalde anterior. Ah, bueno, y eso le permitió diferenciarse, porque la gente dijo, bueno, este señor está hablando de otra cosa,
está enfocando las cosas de otra manera. Entonces, primero pensar quién realmente es el adversario. Y segundo, el ejercicio que yo les sugiero es generar una etiqueta, una palabra para definir el adversario, que no tiene que ser ni una grosería, ni algo gracioso, y tratemos de pensar un poco más allá de decir que los demás son deshonestos y yo soy honesto, porque ya les puse el antecedente, tiene que ser algo que la gente no crea. Les voy a poner un ejemplo del año 2004, donde este es el adversario del presidente Bush hijo. Aunque no tengan nada claro del contexto, el video habla solo. Y yo les voy a pedir al terminar el video que me pongan en el chat, bueno, cuál era la intención estratégica de definir al adversario con una palabra. George W. Bush, and I approve this message. In which direction would John Kerry lead? Kerry voted for the Iraq War, opposed it, and now opposes it again. About voting for the $87 billion to support our troops before he voted against it. He voted for education reform and now opposes it. He claims he's against increasing Medicare premiums, but voted 5 times to do so. John Kerry, whichever way the wind blows. Bueno, pues nada, los leo aquí en el chat un segundo. Hay chat, ¿no? Hay un chat aquí. Sí. O por las redes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que están buscando? Aquí es más, vamos aunque sea obvio, quiero escucharlos un poquito. Aquí, Jonathan, ayúdame. ¿Cómo Sí, hacer? donde dice more, donde dice más, en opciones, ahí te sale el chat. Ah, qué genial. Debajo de todo, en las opciones, donde dice el share screen, o arriba. Una maravilla ustedes, ¿verdad? Entonces aquí dice Liana, inconstante. Ángel, se vende a cualquier postor. Humberto, Eliana dice de nuevo, no tiene palabra. René, poco se. Veleta, dice Mónica, Veleta. Bueno, espero que en todos los países se entienda de Veleta. Veleta es esto, de verdad. Laura va, por si acaso, Laura, no, Laura es. Laura, lo digo desde el respeto, ¿no? Laura es lo que me gusta cuando viene alguien y traduce, ¿no? Bueno, es esto, ¿verdad? Es una persona en la que no se puede confiar, ¿verdad? Que dice lo que él cree que la gente quiere escuchar. Indeciso, dice Ricardo. Un candidato que va de aquí a allá, sin compromiso. Bueno, ahí vamos. Eso, ¿de acuerdo? Entonces fíjense que en una campaña donde se gasta $1 billón, son muchos ceros eso. Y no hace falta buscar la calculadora, es mucho dinero esto. Un spot que terminó siendo fundamental en la definición del adversario, ustedes me dirán cuánto cuesta esto. Bueno, en nuestros países hubiese costado casi nada, en Estados Unidos probablemente esto hubiese costado $5.000, ¿verdad? Por el crédito al consultor y no sé qué cuánto, pero bueno, eso no cuesta nada. Lo hicieron con imágenes públicas, ¿verdad? Lo hicieron con las mismas fotos del señor haciendo windsurf. Además, el elemento del windsurf no es menor, porque también al votante de ciertos estados, cuando ve esto, la imagen también le transmite a un señor que como muy de élite, ¿verdad? Entonces está la combinación del veleta con esto de élite, y la gente se queda pensando, Dios mío, ¿será que este señor sí entiende lo que me pasa a mí? ¿Verdad? Y Kerry ya tenía fama, ¿verdad? De ser un millonario, estaba casado con la heredera de la salsa Heinz, la salsa ketchup. Espero que en sus países haya esto, era un imperio económico. Entonces, ahí terminan de matar 2 pájaros un solo tiro. Bueno, esto es lo que yo les sugiero que hagan. Herramienta número 1 y herramienta número 2, definir al adversario. Pero definir tiene que ir más allá de lo grotesco, definir tiene que ir más allá de lo grosero, definir tiene que ir algo más del chiste fácil, y definir tiene que ir definitivamente más allá de pensar yo soy honesto y él es deshonesto, porque eso a veces no nos lo cree nadie. Pues al final, volviendo al ejercicio anterior del contraste, esto es lo que terminó pasando. Pues la gente ya tenía la idea de que Bush no era demasiado inteligente, y si Bush, y esto es otro elemento estratégico en sí mismo, si Bush hubiese insistido en eso, pues no iba a ganar por ahí. La gente ya decía que Kerry es más inteligente, pero la gente dijo, bueno, Bush es sincero, y este señor, así como ustedes dijeron, no tiene palabra. Bush entiende al hombre común, y este señor es medio de élite. Entonces hay que buscar los ángulos correctos de contraste y definir al adversario de la manera correcta. En la campaña de Trump, en 2016,
Trump, por un lado, siempre le dijo a Hillary, por eso yo les digo, el ejercicio es definir al adversario en una palabra. Siempre le dijo a Hillary la palabra crook. En español sería C-R-O-O-K-E-D, que es una palabra difícil, a ver, que se puede traducir, pero no es exacta, sería como una criatura oscura retorcida. Y bueno, recuerden lo que habíamos hablado antes, ¿verdad? Entonces, antes ya habíamos dicho que Hillary defendía los intereses de la clase política, entonces ahí había un reforzamiento de eso. Pero Trump, que a veces lo asumimos como loco y ocurrente, Trump siempre le dijo a Hillary crook, por más de 9 meses, crook, 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 que además tenía, para los que conozcan algo de historia de Estados Unidos y también para los que no, era una palabra muy potente porque era una palabra que no se había usado en más de 40 años, era una palabra que se había usado únicamente antes para referirse al presidente Richard Nixon, que sufrió que lo hicieron renunciar, ¿verdad? Entonces, era una palabra que, wow, cuando se usó muy fuerte. Ahora, Hillary, en cambio, hizo lo que hacemos muchos políticos, lo que hacen muchos políticos y muchas campañas, que en vez de una etiqueta le puso 30 a Trump, y eso no funciona. La gente la veía como que todos los días estaba peleando por algo nuevo, y le decía misógino, mentiroso, machista, intolerante, xenófobo, racista, no estás preparado, no eres tan millonario, y bueno, y eso no funciona. Lo que funciona es esto, y lo que no funciona es esto. En el ejercicio del 2020, pues vemos cosas parecidas. Vemos como la campaña de Trump intenta definir a Biden como un de los chinos. Bueno, ya veremos si en este caso le funciona de nuevo la magia, parece que está más complicado, pero el ejercicio estratégico es el que me interesa ahorita. ¿Esto por qué es relevante a los efectos de la movilización? Porque en el momento en que el elector entiende bien los riesgos que representa el adversario, desde el punto de vista de la definición del adversario, eso facilita que la gente haga algo por la campaña, ¿verdad? Entonces, por eso en el email resumen de Trump decía, esta gente va a seguir llevándose los empleos para China. En ese momento, ese trabajador que está en Pensilvania, que está en Michigan, que trabaja en una fábrica, que ve como algunas fábricas ya las han cerrado, que se han ido a China, dice, mamá mía, tengo que hacer algo, y tengo que no solamente votar por Trump, le voy a dar $5 y voy a tocar puertas en nombre de él porque es mucho lo que está en juego. Entonces, no es una casualidad, sino que todo tiene que estar conectado. ¿Okay? Vamos a pasar por acá. Este tema, digamos, por tiempo voy avanzando algunas cosas, otras están en la presentación. Este es un tema que también quisiera que contemplaran en la definición de estrategia. A veces muchos de nosotros pues pensamos, cuando hablamos de campañas, pensamos solo en la comunicación, y la comunicación hace una parte y la política tiene que hacer otra, y hay campañas que se ganan desde la comunicación y hay muchas que se ganan desde la política, y por supuesto hay muchas que se ganan desde la combinación de las dos cosas. Pero la estrategia también podemos definirla como la construcción de una coalición poderosa de organizaciones sociales, políticas y organizaciones y liderazgos, no solamente de partidos. Eso es lo que pensamos en coalición. Mira, partido A más partido B. No, de diferentes actores. Y aquí es donde viene la magia, que por un lado refuerza y energiza identidades, y por otro lado maximiza capacidades de persuasión y movilización. ¿Y qué significa esto en castellano? Veamos el ejemplo del 2016. Esto fue un verdadero éxito, ¿verdad? Entonces, en el 2016 teníamos al Partido Republicano, pero también teníamos a los evangélicos. Estoy hablando de la campaña de Trump, ¿verdad? Y lo interesante es que hay personas que no quieren ser parte, que aunque van a votar republicano, no se movilizan, no se asumen como parte del Partido Republicano, sino dicen, no, mire, yo no soy republicano, yo soy cristiano y defiendo la vida, como un ejemplo. Y esa gente se logró que se sintiera protagonista de la campaña desde su propia identidad, desde sus propios símbolos, desde su propio lenguaje, y que saliera a las calles, pero como cristiano, no como republicano. Lo mismo la Asociación Nacional del Rifle, el ejemplo a la izquierda, que es la gente que defiende la segunda enmienda. Bueno, la segunda enmienda, el derecho de usar armas, el derecho de... bueno, y esa gente, si tú le pides lo mismo, sale a la calle con una camisa del Partido Republicano, dice, ¿por qué? Dice, sale a la calle con una camisa de la Asociación Nacional del Rifle, eso sí, cuando tú digas, y vamos a hacer lo que tú me digas. Entonces, esto es muy importante, porque aquí viene de nuevo la pregunta tonta que yo les hice al principio. ¿A la gente le gusta o no le gusta la política? Bueno, depende desde dónde los invitemos. Toda esta gente después se conectaba en la identidad colectiva de lo que ellos llamaron la mayoría silenciosa,
Entonces a eso se conectaba con lo que ya ellos entendían que representaban ellos y con todos estos espacios. Esto también es un elemento estratégico fundamental en las campañas. Les tengo otro ejemplo que no recuerdo si está en la presentación corta o aquí no lo encuentro. Por ejemplo, el caso de Cambiemos en el 2015 en Argentina, ¿verdad? En el momento en que se unió el PRO, el partido del presidente Macri, que era fundamentalmente visto como una fuerza vecinal de Buenos Aires, con la Unión Cívica Radical, ¿verdad? Que era un partido nacional, valga la redundancia, con presencia en todo el país, que los ayudaba en un elemento que no era menor, que era la defensa del voto, ¿verdad? Le daba viabilidad también desde ese punto de vista. Y la coalición cívica. Pero además, esos tres partidos se suman con una marca nueva, Cambiemos. Entonces ahí repito, la idea de las coaliciones también es reforzar el mensaje y en este caso la identidad colectiva nueva estaba en línea con la estrategia de la campaña. Entonces es justo lo que les planteo. Y el otro elemento estratégico que quiero dejar sobre la mesa es, miren, producto de los datos y las reflexiones que yo les dije que estaban en todos lados, la gente quiere cambio. Esto no quiere decir que en todas las campañas tenemos que usar la palabra cambio, ni que sea tan sencillo, ¿verdad? Hay más de uno que pone una afiche que dice cambio y la gente no te ve como el cambio. Entonces no es poner una afiche que diga cambio, es que la gente sienta que tú realmente eres el candidato que trae cambio. Pero esto trasciende a el uso de la palabra en sí misma. Por ejemplo, en el caso del presidente Trump, él hablaba de limpiar el pantano, que era una metáfora, entonces es mucho más potente comunicacionalmente, ¿verdad? Washington es un pantano, por cierto, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo también el uso, digamos, el explicar realmente lo que queremos cambiar, también es un elemento que motiva, que energiza y que moviliza. Bueno, cerramos el capítulo de estrategia con algunas de estas cosas que espero que les sean útiles y que las tomen en cuenta en sus campañas. Nos vamos a otro elemento, que es la narrativa. La narrativa es lo más importante, a los efectos, para mi gusto, a los efectos de la estrategia, porque resume todo lo que he hablado de estrategia hasta ahorita, y también es lo más importante a los efectos de la movilización. La narrativa es una de las palabras más manoseadas en la comunicación política, y por eso me voy a detener unos segundos. Yo igual hablo así de rápido todo el tiempo, ¿de acuerdo? No es que estoy apurado. Entonces, la narrativa no es esta cosa peregrina que algunas campañas hacen de reducir el storytelling a que el candidato cuente historias y diga, ayer me encontré en el mercado a doña Juana que me dijo que su hijo había perdido el empleo y me miró a los ojos. Eso no es narrativa. Eso es una pequeñita parte digamos, del arte de contar historias, ¿verdad? Donde lo importante, vuelvo con Marshall Ganz, es cómo logramos de que el movimiento genere muchas historias y que la gente cuente su propia historia. Pero ahora vámonos a lo conceptual. La narrativa es una herramienta que nos permite contar una historia y que debe, en mayúscula, usar las siguientes categorías: una amenaza, una oportunidad, víctimas, villanos, soluciones y héroes. Esto es lo que yo de nuevo les sugiero que hagan ustedes en sus campañas, ¿verdad? Una vez que tienen los datos, una vez que tienen las encuestas, una vez que de verdad están haciendo una campaña en serio, profesional, bueno, eso debe sintetizarse en esto. Y aquí les doy de nuevo un ejemplo para ilustrar los puntos. Bueno, la campaña de Trump contó una historia con una amenaza, con una oportunidad, con víctimas, villanos, soluciones. La amenaza era perder el sueño americano, que era perder el derecho de elegir mi propio médico, porque va a venir la salud socializada, o perder el derecho de usar mis armas y me van a quitar la segunda enmienda, o que terminen de imponernos el valor del aborto. Estoy hablando desde la perspectiva de la campaña de Trump. Entonces, ahí están los miedos. Luego está la amenaza. Luego está la oportunidad, que era hacer. Si nos paramos, los detenemos y podemos hacer América grande de nuevo. Las víctimas eran los trabajadores, los villanos eran los mexicanos por el tema migratorio y Washington por todo lo que ya hablamos, y la solución era hacer un muro. Fíjense cómo uno puede sintetizar toda la campaña, todo el relato en algo que de verdad orienta. Toda la campaña de Trump está reducida en esa página, todo. Y esto es muy importante porque en las campañas hacemos muchas cosas. Y si de verdad no usamos las herramientas correctas para terminar de darnos orden, el orden no pasa por los planes nada más. El orden no pasa por los controles, el orden pasa porque estas herramientas nos orientan. ¿Por qué digo que nos orientan? Porque es que las campañas deben estar alineadas, como dije antes, en una sola estrategia. Entonces nos orienta, porque cuando viene el publicista,
y dice, Ricardo, yo tengo una idea buenísima, la respuesta es, me parece extraordinario, te buscamos porque eres el mejor publicista y porque nos gusta tu creatividad, pero tu idea buenísima tiene que conectarse con esa narrativa, si no, no sirve, si no, ni me la muestres. Cuando viene el de redes sociales, lo mismo, cuando viene el del discurso, lo mismo. Si el discurso dice eso, que dice esta pantalla, fantástico, si no, lo mismo. Cuando el vocero dice esto, sirve. Entonces, la narrativa es lo que de verdad le da orden a la campaña. Entonces, bueno, ya lo hemos hablado, ¿verdad? Entonces, nos movilizamos sobre los temas que nos preocupan, estaban las amenazas, estaban los villanos, ¿verdad? Y sobre los que pensamos, lo dije antes, que podemos hacer algo si nos organizamos. Déjenme hacer una pausa, que recibí unos chats, no va a ser que sea Jonathan. Pues no es Jonathan, así que sigo. Entonces ya hablamos, ¿verdad? Nos movilizamos cuando tocamos las emociones. Pero aquí viene la otra parte de la película, en la cual tenemos que pensar qué queremos que haga la gente, ¿verdad? Perfecto. Estamos logrando que la gente se pare, que la gente diga ya basta, que la gente diga nunca más, que la gente diga lo que Marshall Gunn nos proponía, ¿verdad? La gente diga tengo que hacer algo. Bueno, ahora tenemos que pensar qué queremos que hagan. Y entonces yo planteo que siempre tiene que haber un call to action, siempre tiene que haber un llamado a la acción, siempre tiene que haber un mecanismo específico que le explique a la gente lo que la gente puede hacer. La campaña de Obama no es la que inventó esto, pero dio un paso adelante, ¿verdad? En una idea que vamos a llamar la masificación de las opciones del call to action. Entonces, tenemos que entender de que la gente tiene que tener un conjunto de opciones para que haga lo que mejor le convenga, haga lo que ellos consideren que más les gusta, hagan lo que ellos piensen que pueden ser más útil. Y eso significa de que Jonathan quizás puede trabajar 15 horas a la semana y Ricardo 3, y a los dos los voy a reconocer y a los dos les voy a agradecer. Y Jonathan quizás prefiere hacer llamadas telefónicas y Ricardo prefiere ser parte del equipo de activismo digital. Y William quizás quiere ser voluntario y tocar puertas. Y Milena quiere organizar una reunión en su barrio. Y María quizás quiere meterse a un sistema y registrar 10 votantes comprometidos con nosotros. Y varios de nosotros vamos a tratar de irlos convenciendo para que una vez que hicieron una cosa, pues también hagan otra. Entonces, ahí tenemos ya un primer elemento, pensar. Esta es la pregunta que les ruego que no tienen que anotar nada, ¿de acuerdo? Es mi forma de hablar. Que la registren. Pensar, ¿qué queremos que haga la gente? ¿Qué queremos que haga la gente de verdad por la campaña? ¿No? Entonces, por ejemplo, en el caso de Macri, vuelvo Macri 2015, bueno, más allá de que por supuesto se le pedía a la gente de que trabajara en la difusión del mensaje y en el compartir en redes sociales, ¿verdad? Que digamos, es como el paso 1, pues también había una invitación permanente a que la gente se sumara a los equipos de fiscalización, porque además eso reforzaba el relato de que podían ganarnos si no hacíamos algo. Tengo un video justo en esa dirección, no es de la campaña del 2015, pero digamos, hay muchos elementos comunicacionales que se mantienen ahí y quiero hacer algunas reflexiones sobre este video. Advierto que si hay gente de Puerto Rico, ya vieron alguna novela con este video hace como un mes y medio, porque parece que una campaña se copió del video y todo un cuento. Pero bueno, vamos a olvidarnos de eso. Un día. Hola. Estamos buscando voluntarios para las próximas elecciones en la provincia de Buenos Aires. Estamos buscando voluntarios para fiscales de mesa. Ahora les voy a dejar unas tarjetitas. ¿Les parece un garrón? Bueno, a mí me parece un bajón que tengamos que vivir así en la provincia y que no hagamos nada de nada para cambiarlo. Yo ya sé que es un embole. Pero peor es salir a la calle y que los delincuentes te estén apuntando con un arma. ¿Quieren salir del lugar en donde estamos? ¿Quieren salir? ¡Salgamos! Que te roban el auto, que te roban la casa, que te roban la cartera, que te roban la dignidad, que te roban todo. ¡Que no nos roben los votos! ¡Que no nos roben los votos! ¿Quién cuenta los votos en la provincia de Buenos Aires, ¿Vos? ¿Vos?
ustedes tres que están ahí, ya los vi. Nadie. Nadie, no, los cuentan ellos. Siempre los mismos. Y los problemas son los mismos, porque los políticos siempre son los mismos. ¡Contemos los votos! Les pido Un día solamente. un domingo para estar ahí y que ellos respeten la voluntad de cambio. No alcanza con votar. Sí, podemos cambiar la provincia en un día. Vamos a contar nuestros votos. Es real. El no querer cumplir con sus sueños. Eso es irreal. Contemos los votos. No se mancha. Piénsenlo. Bueno, hagamos una pequeña pausa acá y quiero escucharlos de nuevo. Bueno, de nuevo no, esta vez sí quiero escucharlos. ¿Qué vemos en ese video? ¿Cuáles son los elementos clave de este video? No importa que no entiendan bien el contexto, no entiendan alguna cosa. ¿Cuáles son los elementos claves de este video que van en línea con las cosas que hemos venido hablando? Jonathan, ¿cómo funciona esto? ¿La gente levanta la mano? No, ahí mismo por el chat, como veníamos funcionando. Entonces, Ahí están escritos. Ahí están escritos. Pero no hay ningún... Si vos marcás a una persona, le podemos habilitar el audio. Ahí está David Melo. Levanta la mano. Felipe. ¿Ellos no pueden levantar la mano para hacerlo más fácil? Sí, al que levante la mano, le puedo... Bueno, algún voluntario que levante la mano. Ahí habilité a David. Vamos, el spot demuestra urgencia, una fuerza brutal. ¿Qué tal? Buenas noches. David, ¿cómo estás, hermano? Qué gusto saludarte. Igual el gusto es mío siempre. Básicamente me llama mucho la atención ese spot porque lo primero que queda claro es que llama una acción. Llama una acción de entrar, de que por favor cuiden los votos para que no dejen de robar, para que dejen de delinquir, para que todo. Y les muestra que si cuidan los votos van a diferenciarse de esa gran mayoría de personas o de maleantes, como lo quieren plantear, y que por favor necesitan de ellos, o sea, de una forma desesperada. Te muestra un problema, te muestra a los elementos que contrastan y te muestra la solución también inmediata. O sea, te dice, tienes que venir acá para poder entonces cuidar estos votos. Entonces yo creo que está muy marcado lo que nos pides, lo que nos dice, que es un llamado urgente al call to action de hacer algo positivo. Muchas gracias, David. Muy bien. Entonces, bueno, a ver, vamos a escuchar, ojalá que a una mujer para escuchar otra perspectiva y tener un poco de paridad acá. Pero David un poco nos plantea, bueno, acá las piezas se van sincronizando. Está la narrativa, está la amenaza y está la oportunidad, ¿verdad? Está el call to action, porque se le explica a la gente claramente lo que queremos que hagan, y además y se mueven emociones, sin duda, y se les dice un día, ¿verdad? Que a veces, que es muy importante, este video yo lo uso en clases porque hay veces que la gente no entiende lo que les estamos pidiendo. Y aquí, bueno, mira, es un día, ¿verdad? Desesperado, como algunos de ustedes lo dijeron. Entonces, está la narrativa, está la urgencia y está el call to action. Escuchemos a una participante también. Estoy de acuerdo con lo que están diciendo. Ahí agrego a Noé García. Vamos. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Sí. Okay. A mí me llama poderosamente la atención que los que convocan, gritan desesperadamente a un día, cuenten los votos, sean jóvenes, y normalmente los que están ocultándose, escondiendo o evadiendo esta responsabilidad en el video los marcan como ciudadanos ya mayores, adultos. Me surge la pregunta, ¿este partido o esta campaña, quién está candidateándose? ¿Una persona de qué edad? Porque eso me llama, como esta diferencia, me llama poderosamente la atención. Bien, bueno, te cuento, pero no es lo más... Ojo, la respuesta, no, tu pregunta sí es importante, la respuesta no tanto. Es un empresario que era parte, digamos, del proyecto en ese momento alcalde Macri, que después, digamos, se salió, de Francisco de Narváez, se desmembró del proyecto,
Era un señor que calculo tenía unos 45, 50 años en ese momento, ahorita no me 50 tenía. Pero lo más importante es lo que tú dices, ¿verdad? La escogencia de que los jóvenes sean los que hagan ese llamado, porque sin decírnoslo, esto es mucho más importante. Cuando la comunicación dice cosas sin decirlas, están diciendo, me van a robar el futuro a mí también. Eso es lo que están diciendo. Y la comunicación es mejor cuando uno lo entiende y lo hace. Pero bueno, chicos, a ver, volvamos por temas de tiempo a donde estábamos. Acá las piezas tienen que estarse conectando, ¿verdad? Tenemos la estrategia, sintetizada en una narrativa, donde hay amenazas, hay oportunidades, hay víctimas y hay villanos. Tenemos la urgencia, tenemos el call to action, sintetizado no solo en un día, ¿verdad? Sino en mecanismos concretos. Está el website, está el teléfono, y a veces estas cosas no las contemplamos y la gente no sabe, no entiende, ve el video y dice, ¿y cómo ayudo? Porque si este mismo video no tuviera estos mecanismos finales, la gente se pierde y se pierde la emoción del momento. Y lo que está estudiado tanto en redes como en otros espacios es que la gente tiene que hacerlo en ese momento, ¿verdad? Es un poco, perdón el ejemplo, como las compras compulsivas. La gente tiene que hacerlo ya, hazlo ahorita mismo. No es que le decimos a la gente que no sirve si lo haces mañana, pero la intención es digamos, de nuevo, es excitar esas emociones y lograr que la gente haga algo. Bueno, este es otro ejemplo, ¿verdad? El presidente Piñera también tenía un poco ese menú del cual hablamos. Bueno, puedes colaborar en las calles, en las redes, recibiendo información. El presidente Trump hace esto, le da a la gente diferentes opciones, como ahora viene diciendo especialmente el último, bueno, tiene ya varios meses, pero con mucha más fuerza el último mes de que hay un fraude en camino. Entonces está invitando a la gente a ser observadores electorales, no registrados necesariamente, pero les está diciendo, quiero que te registres en un equipo que va a ir a observar las elecciones. Bueno, entonces, entonces volvemos, la urgencia, la narrativa y el llamado a la acción específico. Un llamado a la acción que también, y con esto cierro, que hay que pensar como un proceso humano. Hay que pensar como un proceso humano en el cual tenemos que pensar lo que dije antes, qué queremos que la gente haga y también cómo vamos a ayudar a la gente a que lo haga bien. Cómo los vamos a acompañar, cómo los vamos a acompañar, esa es la palabra. Yo les cuento una anécdota que quiero subrayar, que estoy diciendo públicamente que fui voluntario en la campaña del presidente Obama, ¿verdad? Porque me molesta mucho cuando hay gente que se pone a decir cosas que no son, y fui consultor de no, yo fui voluntario en la campaña de Obama. Yo tenía pocos meses apenas de haberme mudado acá a Estados Unidos, y entonces yo me registro en un evento del Partido Demócrata y sí, yo quiero ser voluntario. Habíamos escuchado al presidente Obama, yo quiero ser voluntario. Después me llama alguien, este es el primer elemento, ¿verdad? No es que me mandaron un email nada más, me llama alguien y se presenta y me explica lo que en la campaña están haciendo y me hace sentir importante y me pregunta sobre mí. Y esa persona va guiándome hasta encontrar dónde yo podía ayudar. Yo al principio pensé incluso que no podía ayudar realmente, porque yo trabajaba todo el día y estudiaba en las noches. Y entonces esa persona me dice, mira, si tú estás dispuesto de verdad, esto fue prácticamente así, y puedes hacer llamadas a las 10 de la noche, eso no sirve mucho porque a esa hora puedes hacer llamadas a los estados donde la hora está 3 horas atrasada. En el caso mío, querían que hiciera llamadas a California. Yo le dije, bueno, perfecto, a las 10 de la noche yo puedo. Entonces, es encontrar de nuevo cómo guiar y acompañar a la gente. Segundo, dentro de esa misma anécdota, después yo los fines de semana iba a Filadelfia, me llevaban y me traían y me llevaban a vecindarios donde necesitaban voluntarios que hablaran español. Y entonces ahí me explicaban, me orientaban, me daban las líneas argumentales, las líneas de mensaje, me llevaban primero una capacitación, me explicaban cuáles eran las casas que tenía que visitar, me decían en cada casa de qué debía hablar a ese nivel de precisión, porque ese es el otro elemento que hoy no nos va a dar chance de estudiar en profundidad. Al final queremos que la gente haga algo que sea rentable para la campaña. Entonces no es nada más que haga cosas útiles, sino que hable con las personas correctas, con el mensaje correcto, por el canal correcto. Y entonces ahí, cuando hablamos de cómo vamos a ayudar a la gente, yo las ideas que les planteo es, primero, hay que proveerlos de herramientas informáticas, de sistemas, de tecnología.
Herramientas donde por un lado puedan registrar su trabajo y por otro lado puedan recibir información de la campaña de lo que pueden hacer. En la campaña de Obama, especialmente en el 2012, avanzaron mucho en este camino con una herramienta en la cual los voluntarios nos registraban, que se llamaba Dashboard, y ahí entonces cada vez que uno tocaba una puerta, ahí podías registrarlo. Cada vez que hacías una llamada, ahí podías registrarlo. Pero además, y eso les permitía a ellos tener más datos, ¿verdad?, que es el otro elemento de esta película, para continuar la conversación. La palabra conversación es clave también en esto. La movilización tiene que también traducirse en una conversación, porque eso es lo que queremos, ¿verdad? Hablar con la gente, algunos por WhatsApp, algunos por mensaje de texto, algunos por email, algunos por teléfono, algunos en persona, ahora algunos por Zoom, pero es lo que queremos, ¿verdad? Y una conversación que no se acaba en un día. Yo visito a Milena y le hablo de salud y Dios quiera que haya sido capaz de construir confianza. Eso lo registro en el sistema. Y después la semana que viene le envío la propuesta más detallada. Y después en 3 semanas la invito a un evento. Pero todo esto tiene que estar muy bien sistematizado para verdaderamente hacer un buen trabajo. En otros lugares, hablando todavía de sistemas, pero la herramienta no es la solución, es la mezcla de la metodología, el proceso, el diseño de lo que queremos que haga la gente y la herramienta. En otros lugares, no solamente en Venezuela, esto es un ejemplo del chavismo, pero en Centroamérica y en México y en muchos países se utiliza esta metodología del 1×10, se le pide a la gente que registre 10 votantes por la campaña. Entonces la pregunta es ¿qué queremos que hagan? Bueno, que registren 10 personas. ¿Cómo los vamos a ayudar? Con un sistema. En el caso del chavismo, entonces la gente se registraba ahí y no era solamente sino que estaba conectado con el padrón electoral y la gente te decía, no, mira, ya Jonathan está registrado. Ah, caramba, entonces llevo 9 nada más. Entonces, y además, y les daban una identidad a esto, vuelvo con el tema de las identidades. Entonces tú no eras un voluntario, tú eras un patrullero, que en el lenguaje del chavismo, esto en su momento, pues tenía algún tipo de significancia, de épica, ¿no? Entonces, bueno, es darle herramientas para que la gente lo registrara ahí. Pero esos datos, repito, no era solo registrarlo para saber si Ricardo hizo el trabajo, sino que eso iba a una base de datos que les permitía después organizar, por un lado, el día D, pero por otro lado, continuar la conversación, porque la gente registraba los teléfonos ahí de sus familiares o de sus amigos, y a esas personas se les enviaban mensajes por otros canales, continuar la conversación. Entonces, ¿qué queremos que hagan? Que participen de los diferentes espacios para hacer una conversación eficiente con el mensaje correcto por el canal correcto y continuar la conversación en base al seguimiento de los datos. Hay otras metodologías, el 1×10 no es la única, ¿verdad? En muchos lugares se trabaja más, digamos, con, vamos a llamarlo, comités o células de afinidad, en la cual lo que se le pide a la gente es registra tu familia, ¿verdad? O registra tu familia. Esto también en Venezuela en algún momento lo vi y lo he visto en varios países, ¿verdad? Aquí lo vemos en el ejemplo colombiano. Entonces, es darle a la gente una tarea desde la cual la gente se siente reconocida, se siente valorada, se siente contenta de acompañar a la campaña, sabe qué es lo que tiene que hacer y cómo generamos datos para darle seguimiento a todo esto. En otro caso, también en Venezuela, bueno, se hablaba de voluntarios por el cambio. En otro caso de Ecuador, en la última, no en esta, sino en la elección anterior, bueno, las estructuras salían a la calle a explicar la principal propuesta del candidato, del presidente electo, pero en ese momento candidato, Lenín Moreno. Su propuesta central era toda una vida y se generaban datos para, repito, para continuar la conversación. Ah, bueno, mira, David, ¿verdad? Que habló ahorita. A ti de todas estas cosas, ¿cuál es la que más te interesa? Entonces David respondía, bueno, mira, me parece muy importante el plan este de mis mejores años. Porque, otro David, ¿verdad? Porque estoy preocupado un poco por mis viejos. Ah, entonces ya yo sabía ahí que el resto de la conversación en el mes final de la campaña con David, tanto cuando yo regresara a su casa como en los mensajes que le íbamos a enviar tentativamente en redes sociales, por WhatsApp u otros mecanismos, era especialmente enfocado en ese tema, ¿verdad? Porque también la movilización funciona mejor cuando le hablamos a la gente de lo que a la gente le importa. Entonces se trata también de conseguir datos. Entonces, estos son algunos ejemplos. En otros países, no solo en Estados Unidos, también en México, esto lo he visto, se generan no solamente equipos de voluntarios digitales, sino equipos de voluntarios digitales que van a defender la verdad, ¿verdad? Como estamos todos ahora también enloquecidos con todo este tema de las noticias falsas, entonces hay equipos de respuesta rápida, ¿verdad? Que son como células digitales que están todo el día
aclarando cosas y participando, respondiendo. Entonces, son personas que se entrenan para eso y entonces, repito, hay gente que le encanta hacer esto. En México, en la campaña anterior, del lado del proyecto Andrés Manuel López Obrador, había un proyecto que se llamaba Abre Más los Ojos, con el cual, repito, se le daban líneas argumentales y contenidos a los simpatizantes del presidente para que defendiera la verdad en redes sociales. Bueno, son ejemplos. En la campaña argentina, el mundo, el ecosistema de Cambiemos le daba manuales a los voluntarios, manuales donde esto se filtró o supuestamente se filtró, ¿verdad? Que en realidad fue que ellos lo filtraron, pero eso es irrelevante. Pero entonces la gente criticaba, pero ¿cómo es posible que le tengan que explicar a la gente cómo tocarle la puerta a los demás? Y me parecía fenomenal, porque la gente que está en la calle, yo les repito, por favor, piensen en esta pregunta. ¿Cómo los vamos a ayudar? La gente que está en la calle quiere hacer las cosas bien. Pero si tú no me explicas qué es lo que hay que decir en salud, la tercera vez que me pregunten por la propuesta de salud del candidato y yo no sepa qué responder, yo digo, mira, no sigo en esto porque yo no estoy para estar en esto, ¿verdad? Sea voluntario o sea pagado. Entonces, los manuales son fundamentales, los manuales, los guiones, las capacitaciones, explicándole a la gente de qué tiene que hablar, qué es lo que tiene que decir, cuáles son las líneas centrales. Pero también aquí iba un paso más allá, cómo tocarle la puerta a la gente, qué decir, cómo presentarse, cómo saludar, cómo tomar fotos, cómo subir estas fotos a redes sociales. Me parece fenomenal y los invito a que, sin copiar nada, a que algo de esto evaluemos cómo hacer, ¿verdad? Porque la ecuación se cierra en no solamente en movilizar a la gente, sino en ayudar a la gente que haga un buen trabajo. Yo, ahora sí cierro. Ven un segundito que me queda sin batería. Miren, la gente, hay mucha gente, mucha más gente de la que imaginamos, quiere ser parte de algo. Quiere ser parte de lo que yo llamo, de lo que podríamos llamar un sujeto colectivo. Y ese sujeto colectivo necesita una marca. Y esa marca muchas veces no puede ser, no puede y no debe ser únicamente el partido. Porque hay personas que quieren ser parte del partido y hay personas que quieren ser parte de otra cosa, ¿verdad? Hay personas que quieren ser parte del Partido Demócrata y hay personas que quieren ser parte de la revolución política. Hay personas que quieren ser parte más bien de la ola verde, o hay personas que quieren ser parte del PAN en México, esto ya hace 20 años, y hay otras personas que querían hacer política y campaña desde un espacio más ciudadano que se llamaba Amigos de Fox. O hay personas en Panamá que querían ser parte del partido del presidente Martinelli, y hay otras personas que se sentían más a gusto desde la identidad colectiva de los locos somos más. Y hay jóvenes en Argentina que siguen a la vicepresidenta ahora, Cristina Kirchner, que se sienten más a gusto con la identidad de la cámpora. Si a esos mismos jóvenes les dices, no, tienes que ponerte una remera, una camiseta del Partido Justicialista o del peronismo, pues probablemente algunos de ellos tampoco van a poder mala cara, pero no le ponen el mismo nivel de entusiasmo. Entonces, el estudio de las identidades no es menor en la comunicación y en la movilización. Yo les voy a dar un ejemplo, exagerándolo un poco al límite, para provocarnos, pero que también tiene algunos elementos de realidad. Cuando el presidente Correa llegó al poder en Ecuador, él creó un partido político, Alianza País, y también mantuvo la imagen de su movimiento, que se llamaba y se llama todavía la Revolución Ciudadana. Y se entendió rápidamente que habían personas que querían ser parte del partido, y eso tenía una identidad, no solo gráfica, ¿verdad?, sino tenía una lógica, era un espacio, y había otra gente que quería ser parte de la Revolución Ciudadana. Y yo a veces veía, hasta con gracia, como, bueno, había personas vestidas de verde, que era Alianza País, y había personas vestidas de azul, que era la Revolución Ciudadana. Y en algunos momentos hasta se mezclaban, ¿verdad? Y estaban en el mismo evento, los dos levantando banderas, pero este levantaba su bandera verde y este levantaba su bandera azul.
repito, estoy exagerando, no quiero frivolizar esto, pero lo que sí me quedaba claro es que la persona que estaba saltando, bailando, gritando, eufórica y movilizada desde la Revolución Ciudadana, a esa persona hubiese sido un error intentar que se movilizara desde Alianza País. Entonces, hay aquí una invitación mía a reflexionar de cómo debemos evaluar también la necesidad de construir identidades suprapartidarias. Y esto va más allá, por supuesto, del diseño gráfico. El diseño gráfico lo resolvemos en 5 patadas. El tema es cómo eso lo hacemos también una parte de la estrategia. Yo decía que, ya hablamos del caso de Cambiemos, yo decía que las coaliciones refuerzan la épica, ¿verdad? No solamente las capacidades de movilización. Este es un ejemplo hace 27 años de Venezuela. Y este señor había sido presidente por uno de los partidos tradicionales en Venezuela, Rafael Caldera, y creó un partido nuevo y se alió para esa elección con un montón de partidos pequeños. Y entonces la élite político-mediática comenzó a llamarlo el candidato de las chiripas. Chiripas creo que no es una palabra común en varios países, sería como box, sería como, no son cucarachas, son unas cositas más pequeñas que las cucarachas, son igual de espantosas, ¿no? Pero son así como... Entonces, pero era una visión despectiva de esto. Y realmente después, cuando tenían como 10 pequeños partidos, todos unidos, eso más bien reforzó la épica de la movilización, ¿verdad? Que eran los pequeños contra los grandes, los ciudadanos contra los políticos que no quieren los cambios, y entonces la coalición terminó siendo vital, no solo desde la arquitectura política, sino desde la movilización electoral. Vamos a dejarlo hasta acá. Yo creo que ahí tenemos varios elementos a pensar. Yo nada más los dejo, cierro con una reflexión sobre la pandemia. Yo pienso que yo no me subo al tren de que todo está cambiando con la pandemia. No. Un poquito de calma. Hay muchas cosas que no están cambiando. Las encuestas no están cambiando, la estrategia no está cambiando, la necesidad de construir mensajes que conecten no está cambiando, la necesidad de pensar la estrategia conectada a la movilización no está cambiando. Está cambiando la forma en que nos relacionamos con la gente, cosa que no es menor, ¿verdad? Está cambiando que quizás estamos acentuando el uso de ciertas plataformas, pero todo lo que dije antes se mantiene. Hay que pensar cómo nuestras estructuras, nuestros simpatizantes, nuestros voluntarios, nuestros militantes, logramos que participen de verdad y logramos que hagan algo útil y logramos darles las herramientas correctas. En tiempos de campaña, lo más probable en todos nuestros países es que comencemos a ir a la calle, desde lo que nos permite la ley, desde lo que nos permiten los controles sanitarios, y hay que pensar esto como un ecosistema, donde habrán personas, repito, que van a salir a la calle. Esto es el Partido Republicano, ¿verdad? Y hace un mes tocaron más de 1 millón de puertas en una semana. Pues después no le he dado seguimiento. Ahora el Partido Demócrata pues también va a salir a las calles en los estados clave. Entonces, hay que pensar de nuevo en lo que les dije antes. Bueno, van a haber personas que van a querer salir a la calle. Y si quieren salir a la calle, bueno, tenemos que orientarnos para que salgan a la calle, hacer el trabajo correcto, para que hablen con las personas correctas, con el mensaje correcto. Y van a haber otros que están dispuestos a hacer llamadas telefónicas. El tema del teléfono, sugiero mucho evaluarlo, ¿verdad? El teléfono es una herramienta que tenemos que repensar, porque lo único más cercano después de una visita es una llamada, y hay muchos de nosotros que hemos abandonado el uso del teléfono. Pues ni hablar de muchos votantes jóvenes que nunca usan, que el teléfono lo usan para otras cosas, pero no reciben llamadas, ¿verdad? Bueno, pero hay casos que ya estamos comenzando a ver de candidatas que sí usan el teléfono. Yo, por ejemplo, tuve una candidata recientemente en República Dominicana con la cual organizamos, vamos juntando todos los elementos de la ecuación, organizábamos todas las listas que nos generaban nuestros simpatizantes y nuestras estructuras, y ella hacía 30, 40 llamadas por día. O sea, el objetivo real no era estar auditando, el objetivo real era pasar cariño, pasar calor, a saludar a la gente. David me había traído una lista ahí de su familia, entonces yo llamaba a los viejos de David. David, ¿cómo está, señor David? ¿Cómo le ha ido? Qué gusto, me da pena no poder ir a su casa, pero bueno, tú sabes que la pandemia está... Entonces, y la candidata lo incorporó al ADN de la campaña. Hay otros candidatos que el tema de Zoom también lo han incorporado al ADN de la campaña, no solamente para hacer conferencias, que es una parte también útil,
sino repito otro ejercicio que hicimos en República Dominicana con otra candidata. Ella tenía unas 50 personas trabajando para ella y a cada una de estas personas le decía, organízame reuniones por Zoom, porque ella quería que la gente le viera la cara. Y ella veía una ventaja más que una desventaja. Hay gente que está pensando, no, ella veía, mira, esta es una forma rápida, fácil, efectiva de que me vean la cara. En República Dominicana, igual que en muchos de nuestros países, pues la gente es muy cariñosa y entonces las reuniones eran muy largas. Y ella decía, con esto puedo hacer reuniones más cortas, y hacía 15, 20 reuniones al día, donde saludaba a la gente, le veían la cara, les mandaba un cariño, después se aseguraba de que les llegara algún detalle de parte de la campaña. Y era un mecanismo, porque al final lo que tenemos que pensar no es nada más en este ecosistema de plataformas, es que el objetivo es buscar cercanía, es construir confianza, y eso se mantiene. Y sea cual sea la plataforma o el mecanismo o el espacio por el cual vamos a conversar, comunicarnos con la gente, tenemos que pensar en lo que dijimos antes. ¿Cómo le damos a la gente las herramientas correctas, que herramientas no tecnológicas, de mensaje, de argumentos, para que puedan hacer un buen trabajo? ¿De acuerdo? Dicho todo esto, pues por supuesto que la movilización puede ser determinante. Si vas perdiendo por 20 puntos, probablemente no vas a resolverlo todo con movilización, pero en elecciones cerradas puede ser determinante. Miren, en la elección, recuerden que yo les hablé de que la campaña de Trump realmente eran 4 campañas, ¿verdad? Estaban los evangélicos y los cristianos, la Asociación Nacional del Rifle, el Tea Party, no hablé mucho de esto, ¿verdad? Que es una organización como por fuera del Partido Republicano, de votantes más conservadores, y el Partido Republicano. Y estos son solamente datos del Partido Republicano, imagínense ustedes. Entonces tocaron 24 millones de puertas, hicieron 26 millones de llamadas. Y repito, 24 millones de puertas en los lugares correctos, a las personas correctas, con el mensaje correcto. 26 millones de llamadas a las personas correctas con el mensaje correcto. Entonces ahí es donde todo esto puede ser muy potente y determinante para ganar una campaña. Miren, los dejo con esta reflexión. Vamos a regalarnos me extendí un poquito, me entusiasmé, vamos a regalarnos unos 10, 15 minutos de preguntas y por supuesto quiero que piensen en esto. Las mejores campañas no son sobre los candidatos, son sobre las historias y las luchas de un grupo de ciudadanos que deciden cambiar su realidad. Tampoco estoy diciendo que los candidatos van a ser, que van a estar borrados, pero tienen que estar en otro contexto, tiene que estar el candidato y tiene que estar la gente. Y tenemos que lograr la manera de que la gente se sienta parte de la historia. Bueno, chicos, aquí tienen mis datos. Le agradezco a los organizadores de este workshop maravilloso. Le agradezco a la Cumbre Online, le agradezco a Jonathan que está ahí en el día a día luchando para que todas estas cosas salgan impecables como deben ser. Y les agradezco sobre todo a ustedes, ¿verdad? Que me han acompañado y se han registrado en el día de hoy. Repito, espero que esto les sea útil en sus diferentes campañas, procesos electorales y también en otro tipo de campañas de causas como hablaba antes. Jonathan, vamos a regalarle algunas preguntas y avanzamos. Perfecto, Ricardo, muchas gracias. Sí, tengo algunas anotadas del principio. Hay una específica para un venezolano, dice María Gabriela. Ricardo, en países polarizados como Venezuela, que la movilización son constantes, al final se genera un descontento mayor al que había. ¿Se podría decir entonces que las movilizaciones no están bien pensadas? Mira, tenemos que... gracias por la pregunta y gracias a todos, por si olvido decirlo en cada pregunta. Tratemos de pensar en la movilización como el proceso que tiene que integrar el corto, el mediano y el largo plazo, no como la acción del día que salimos a la plaza. Yo cada pregunta voy a tratar de responder a lo específico y también de generar un contexto para que sea una reflexión útil para todos, ¿verdad? Creo que el problema está cuando la gente a la que le invitamos, por eso una de las preguntas que hice al inicio era ¿qué hacemos después de la marcha?, ¿verdad? Entonces, sean esas mismas personas que salieron al obelisco en Buenos Aires o sean las personas que se movilizan en Venezuela, vamos a suponer que sea en contra del gobierno, cuando no entendemos qué viene después, usualmente nos desmotivamos y se pierde la energía. Entonces, esa persona que salió con todas las ganas del mundo de hacer algo, pues después dice, mira, esto no tiene sentido, no tenemos un norte, no sabemos para dónde vamos,
y esto es una pérdida de tiempo. Entonces hay que intentar generar pequeñas acciones con las cuales la gente vaya viendo cuál es el camino y después entienda el mapa completo. Por eso es importante el video, ¿verdad? El video en términos de un día. Sí, porque si a la gente le decimos, vamos a salvar la democracia, bueno, ¿y por dónde arranco, verdad? Bueno, arranquemos por un día. El caso venezolano es muy complicado porque, digamos, es una discusión, no solo es una discusión sensible, sino, digamos, que Para todo un workshop hablando del tema. no es un caso en el que, o sea, para muchos votantes y muchos de los participantes, digamos, no es necesariamente un régimen democrático. Entonces, digamos, ahí también hay otras herramientas en juego, ¿verdad? Porque hay intención de inhibir la movilización, hay intención de que a la gente le dé miedo también de manifestarse. Es muy complicado. Lo que sí me parece es que hay que tratar de darle un norte a la gente, o la gente no le ve sentido a lo que estamos haciendo. Vamos con otra. Sí, tengo una acá que está. Mónica pregunta, para ganar, ¿es necesario dividir el electorado? Mira, Mónica, a mí me gusta. A ver, también le comento a la persona. ¿Cómo se llamaba la primera persona que preguntó? Bueno, no importa. Lo borré. Me gustaría. Todos pensamos en nuestros países que nuestros países son los más polarizados. Y en Argentina ni hablar, ¿verdad? Piensan que la grieta la inventaron ellos. Pero no es así, ¿verdad? La gran mayoría de nuestros países tienen una altísima polarización. Y eso, entonces no es que estamos dividiendo el electorado, es que el electorado ya está dividido. Eso por un lado. Podemos ahí hacer dos cosas. Y las dos hay que estudiarlas, pues son dos caminos diferentes. Una es reforzar la polarización, ese es un caso, vamos a llamarlo, ese es Trump, ¿verdad? En otros casos no hay mucho que hacer, y hay casos donde se genera, no quiero cantinflear de más, pero se genera una nueva polarización desde el candidato que es capaz de invitar a la despolarización, sea verdad o sea solo de la boca para afuera. Bueno, un poco Macri era eso en el 2015 al menos, ¿verdad? Era un candidato que decía hay que bajar la pelea. Bueno, entonces la pelea era Cristina, él supuestamente no venía a pelear. Bueno, después podemos discutir qué fue lo que pasó, pero hay candidatos que se diferencian y generan una nueva división del electorado desde el que es capaz de invitarnos a la unidad y el que no. Hoy, por ejemplo, en Estados Unidos, hay un gran contraste. Uno de los contrastes clave pasa porque Joe Biden es un candidato que es visto como el candidato que puede unir al país, principalmente ese contraste es aceptado, y es visto Trump como el candidato que más divide al país. Entonces es un tema que de nuevo tenemos que conectar con el estudio del contraste y la narrativa más conveniente para la campaña. Aquí veo una pregunta que me parece interesante. Alguien preguntó, ¿hay que hacer alianzas más cerca o más lejos del día de la elección? Bueno, pueden ser ambas cosas también, ¿verdad? En términos de que una alianza en las semanas finales puede ser determinante para mover el tablero, y también hay alianzas que hay que construir con tiempo. Yo trabajé en una campaña en un departamento en Colombia que se llama Sucre, en la costa, y entonces, faltando pocas semanas para la elección, nosotros estábamos ahí segundo, muy cerca del primero, el tercer candidato se bajó y se unió formalmente a nosotros, digamos, ya no era una alianza como que iba a salir en la papeleta, pero eso fue hasta más conveniente hacerlo así, ¿verdad? Porque se terminó convirtiendo en una coalición que terminaba de impulsar la épica de la campaña. Entonces, hay momentos donde la acción política en las semanas finales puede ser determinante, pero hay otras cosas que hay que hacer con tiempo. Dice Natalia aquí en las preguntas del chat, además de definir la amenaza, ¿qué otras fibras podemos tocar para lograr los call to action? Me parece, Natalie, que lo más importante, además de no solo de la amenaza, de los otros elementos que están en la narrativa, es la definición del adversario. Es la definición del adversario y el contraste estudiado, como lo dije, desde los posicionamientos. Explicarle claramente al elector qué es lo que representamos nosotros y qué es lo que representamos las demás.
porque la suma de estas tres cosas, la narrativa, la definición del adversario y el contraste de posicionamientos, es lo que se sintetiza en, mira, esto es lo que está en juego, y tú por eso tienes que hacer algo. Tienes que pararte del sillón, tienes que dejar de ver la televisión y hacer algo por nosotros. No solo votar por nosotros, sino hacer algo por nosotros. Eso. A ver, Jonathan. Acá hay una pregunta, por ejemplo, de Ecuador que dice, si el candidato va por una alianza de partidos alineados con uno de diferentes ideologías, ¿cómo logramos que se movilicen unidos cuando hay sentimientos fuertes involucrados? Bueno, hay que... Las coaliciones pueden o reforzar el mensaje y generar una nueva identidad colectiva, o pueden, porque tu pregunta tiene naturalmente las dos salidas de antemano, o pueden convertirse en una caja de gatos, ¿verdad? En la cual pues el electorado termina pensando, esta gente, este matrimonio nunca debió haberse dado, y eso pasa, bueno, digamos, por el nacimiento, por la fundación, por el branding inclusive que se le da a la coalición y por el diseño de el funcionamiento de la coalición, para que hablemos de los temas que nos unen. Y en mi criterio no es un problema que hayan partidos, en este caso si entiendo bien la pregunta, sería más bien no alineados desde la ideología, o alineados en lo electoral pero no en lo ideológico. Y eso, lo que sí hay que buscar es un pacto, ¿verdad? Es un pacto de cuáles son los temas que nos unen. Es un compromiso por el Ecuador, en este caso que es tu pregunta, los 10 puntos que nos unen. Bueno, tratando y también encontrar un relato que explique de antemano, y nosotros nos hemos puesto de acuerdo porque es mucho lo que está en juego. En estas 10 cosas vamos a trabajar juntos por el país. Y cada vocero tiene que estar alineado para, bueno, cuando entremos en el terreno, en las cosas que no estamos tan de acuerdo, tratar de manejarlas de una forma que sea coherente, discreta y eficiente a los fines electorales. Excelente, vamos con otra. Jonathan Palacios pregunta, ¿qué métodos o herramientas recomiendas para definir al adversario? Mira, es una mezcla de investigar, de escuchar y de evaluar opciones, a ver cómo conseguimos una que lo verdaderamente lo resuma, y por otro lado, tanto como sea posible, que sea pegajosa, ¿verdad? Que tenga pegada, ¿verdad? Porque las mejores etiquetas terminan siendo fulminantes. Entonces, en castellano, esto significa también investigar, utilizar las herramientas de la investigación, ¿verdad? Y entonces en los grupos focales esto debe ser puede ser una parte de la guía. Segundo, cuando hablo de escuchar, es preguntarle a nuestras estructuras, a la gente que está en la calle, que está en el territorio, bueno, ¿cómo se refieren a este candidato? ¿Qué dicen de este candidato? Hay una herramienta que se llama la caja de mensajes, con la cual se pueden hacer talleres con diferentes personas, en la cual decimos cómo hablamos nosotros de nosotros mismos, cómo hablamos nosotros de ellos, cómo hablan de ellos, y con las cosas que salen ahí, usualmente podemos encontrar posibilidades. Y eso. Miren, esto puede ser muy potente. Aquí David es de Panamá y no sé quiénes más son de Panamá, y bueno, y se recuerdan cómo el presidente anterior lo etiquetaron, lo definieron como tortugón. Y bueno, y aunque algunos no usen estas expresiones en su país, se pueden imaginar que tortugón no es bueno en ningún castellano, ¿verdad? Entonces, tortugón quería decir lento, tortugón quería decir que no avanzaba, tortugón quería... Todos los sinónimos asociados a la falta de velocidad, ninguno positivo. Entonces, ahí tenemos que buscar esto, y algunas veces sí conseguimos esa bala de plata que termina siendo estratégica y pegajosa, y ahí le damos con todo. Ahí veo dos preguntas en el chat. David dice, ¿se ve correcto convocar las multitudes? Pregunta compleja, porque depende también mucho del espíritu de la campaña. Hay campañas a las que les sienta mal esto y hay campañas a las que no. Por ejemplo, en Bolivia hay un candidato, el que va de tercero, Luis Fernando Camacho, que está haciendo caravanas masivas. Y esas caravanas masivas le están, no sé si le alcanzan para ganar, ¿verdad? Pero esas caravanas masivas le están dando
se conectan con la épica de la campaña, se conectan con el relato, se conectan con el espíritu, se conectan con lo que la gente también quiere ver en él. Entonces, tu pregunta me parece importante porque es que además mucha gente se ha acostumbrado a decir como si fuera una receta única de que estas cosas no son importantes, y en muchas campañas siguen siendo importantes. Entonces depende mucho de la forma de la campaña, y también depende de las campañas que lo pueden hacer de verdad, ¿no? Lo que yo sí recomiendo es que si tu campaña está muy casada con la prudencia y además no te sale naturalmente hacer esto, pues ni modo, pues aprovecha más bien la pandemia y te pones a hacer otro tipo de cosas. ¿Cómo comunicar cambio cuando es el candidato de la continuidad? Muchas gracias, Jonathan. Gran pregunta. Yo sugiero mucho de que tanto como podamos, nunca debemos soltar el cambio, sea usando la palabra cambio u otra, ¿verdad? Si tú llegaste al poder en México hablando de juntos hagamos historia, no sueltes eso. Tienes que a lo largo del gobierno decir que estamos haciendo historia. Si tú llegaste al gobierno hablando de que cambiamos, pues tenemos que seguir contando cómo estamos cambiando. Pero te pongo un ejemplo, República Dominicana, año 2012, el presidente que acaba de salir, Danilo Medina, era el candidato de la continuidad, ya su partido tenía 8 años en el poder. Y él, entendiendo que había un gran deseo de cambio, pues le perdieron el miedo a esto y usó también el eslogan del cambio, salió al ruedo a pelear el cambio, y entonces puso el cambio seguro. ¿Qué quería decir? Bueno, que el otro cambio no era seguro. Entonces, hay momentos donde esto tiene que ver también con la política, porque es que a veces decimos, yo soy el candidato de la continuidad, y si yo digo que yo soy el cambio, entonces Jonathan se va a molestar. Pues eso no tiene sentido, ¿verdad? Si los datos nos indican que la gente quiere cambio y puedo vestirme, no disfrazarme, vestirme de cambio, pues tengo que intentarlo, porque hay ocasiones que no nos queda otra que competir con el deseo de cambio. ¿Cuál es? Ya, a ver, otra aquí, pues no sé, Jonathan, sigue tú. Sí, una que más enfocada a lo digital en estos tiempos de pandemia. ¿Podemos reemplazar o implementar algunas acciones en el territorio digital que cubran la ausencia de hacer campaña en territorio? Sí, yo pienso que, permítanme con cariño el estilo profesional, profesor, ¿verdad? Elemento número 1, estamos buscando cercanía y confianza, ¿verdad? ¿Qué estamos buscando? Cercanía y confianza. Elemento número 2, opciones que tenemos. Yo repito, va a haber gente que si no le pones la opción de salir a la calle, pues se siente desnuda. Entonces, bueno, repito, algunos van a querer salir a la calle, algunos se van a querer quedar en la casa. De los que se van a querer salir a la casa, quedar en la casa, la única opción no es la de la digital, ¿verdad? Hay gente que tú le puedes poner a trabajar en la casa a pedirle que haga llamadas telefónicas. Hay gente que le puedes poner en la casa a pedirle que organice reuniones. Entonces tienes que tratar de ampliar el espectro y tratando de nuevo de que estas personas hagan lo que dije antes, hagan cosas útiles para la campaña y puedan llevar una conversación a las redes sociales. Ahora, si los que se van a quedar en las redes sociales, un ejemplo de nuevo, van a ser parte, como dije antes, de un equipo digital que va a estar defendiendo las mentiras que se dicen sobre nuestro candidato, bueno, perfecto, tenemos que tenerlos bien identificados y tenemos que darle las herramientas a estas personas para que lo hagan. Pero hay otras personas que están haciendo digital y también podemos pedirle que hagan unas llamadas. Otras personas que están haciendo esto y podemos pedirle, organízame un Zoom con la gente que tú estás trabajando. De hecho, miren, en la campaña en Bolivia, especialmente en los primeros meses de la pandemia, en marzo, yo vi como una campaña, entendiendo que de la noche a la mañana ahí sí todo era absolutamente offline, más bien todo era absolutamente online, perdón. Esa campaña tuvo que preguntarse, bueno, ¿qué hacemos con la gente que ya teníamos en las calles? Bueno, y siempre, le repito, la ecuación siempre tiene que haber un call to action. ¿Qué se les puso a esas personas a hacer? En Bolivia les gusta mucho, igual que en otros países, hacer casas de campaña. Entonces les pidieron, hazme una casa de campaña digital. ¿Y qué significaba esto? Bueno, se le daba a la gente de la estructura ya, no a simpatizantes y voluntarios nada más, sino a la gente de la estructura. Mira, Jonathan, una casa de campaña digital, créame una lista de difusión de 250 personas y las vas a ir registrando en este sistema. Y una vez que las tengamos listas, vamos a armar todo un proyecto de difusión para estas personas. Eso por un lado. En otro lado, igual había una herramienta parecida a la que les mostré del chavismo,
Y entonces ahí los diferentes personas de la estructura, más allá del trabajo que hicieran en redes sociales, iban documentando lo que ellos llamaban contactos comprometidos. Ah, perfecto. Entonces, bueno, si Jonathan tenía 3 personas ahí que decía, estas personas estoy segura que van a votar por Yanine, esta campaña me contaron esto, perfecto, Jonathan lo ponía ahí en el sistema. Ricardo, María y José están comprometidos con Yanine, y ponía los datos de ellos para que eso fuera la base de datos. Lo que yo creo, de nuevo, que tenemos que pensar es no hablar de lo digital así en términos tan amplios, sino es pensar exactamente qué queremos que haga la gente y qué herramientas les vamos a dar para que hagan un mejor trabajo generando datos también para la campaña. Estas son algunas opciones. Gracias. Bueno, una última para ir cerrando y dejarte libre. De Samara pregunta, si has visto que resulta contraproducente movilizar de forma masiva, sobre todo cuando no es voto duro, y hasta cuándo resulta dicha movilización sin el riesgo de meter votos en contra. Qué buena pregunta. La pregunta es si hay un riesgo. Claro que, no sé si entendí bien la pregunta, pero claro que hay un riesgo. Claro que hay un riesgo, porque hay una parte de la movilización, ¿verdad? Yo he hecho un intento por llevar la movilización principalmente al plano emocional y no solo al organizacional y logístico, pero vamos a meternos en este terreno. Hay muchos ejemplos de casos en los cuales si uno insiste de más en llevar a la gente a votar, pues voy a hablar de ese caso, no solamente como una acción final de la movilización, pues la gente termina diciendo, ok, pues yo voy a ir a votar y está bien que me hayas venido a mi casa 3 veces a buscar el domingo y llévame a votar, pues si tanto insiste, pero ahora voy a votar en contra tuya, ¿verdad? Porque hay momentos donde no tenemos, aquí quiero llevar esta discusión a otra parte, hay momentos donde no tenemos los controles correctos sobre las personas que supuestamente entendemos que vamos a ir a llevar a votar. Es el ejemplo que estoy poniendo, pero esto es fundamental, ¿verdad? Porque entonces generamos toda una pirámide de mentiras en la campaña, en la cual Jonathan es mi jefe, me pide que consiga 2.000 personas y yo le pido a William que consiga 500 y a todo el mundo le generamos presión o incentivos y entonces todo el mundo trae listas, esas listas no se controlan, no se auditan y al final lo que tenemos es una fábrica de mentiras y podemos tener la mejor logística el día de la elección para ir a buscar a la gente, irla a llevar a votar, pero eso no significa que la gente va a votar por nosotros. Esto un poco lo vimos en el caso del PRI en México en el 2018, que el PRI siempre fue un partido muy organizado, siempre ha sido un partido muy organizado, pero cuando tienes un fenómeno comunicacional en contra, como Andrés Manuel López Obrador, bueno, ellos terminaron, estoy convencido, llevando gente a votar en contra. Lo mismo en alguna elección en Venezuela, especialmente me parece que la del 2015, donde el chavismo tenía una maquinaria impecable de logística, pero terminaron, me parece a mí, llevando gente en contra. Me da la impresión que en República Dominicana, tanto en la elección interna como en la externa, me parece que el gobierno terminó llevando a votar gente en contra. Entonces, hay que entender, vuelvo a mi espacio de nuevo de lo emocional. Hay que entender que el objetivo de la movilización es construir una relación. Y hay que pensar que antes de llevar a la gente a votar, hay que enamorarlo, y antes de enamorarlo hay que persuadirlo, y después de persuadirlo hay que mantenerlo persuadido y enamorado. Entonces ahí es donde volvemos otra vez a ver todos los elementos. Si alguien me visitó 3 meses antes y me metió en una base de datos, fantástico, y quizás 3 meses antes yo pensaba votar por ti, pero tienen que mantenerme enamorado esos 3 meses, que es otro gran error de las bases de datos y de los proyectos de movilización en muchos de nuestros países. Ah, bueno, Ricardo más nunca nadie habló con él y me van a buscar el día antes. Mañana te vamos a llevar a votar. Dios mío, sí, perfecto, lléveme a votar. Además yo no tengo cómo ir a votar. Y los electores cada día están más pilas, más pillos en esto. Entonces, cuidado. Me parece una gran pregunta la tuya. Jonathan, no sé si una más y ahora sí cerramos. Hermano. Me alegra mucho las preguntas, están mejores que la presentación, pero ya... Así es, así es. Felipe pregunta, ¿cuál es el destino de las movilizaciones después del objetivo alcanzado? Campaña ganada, causa, cambio, derecho, etc.
qué gran pregunta. Ahí pienso que hay que... Me encanta, esta pregunta parece de un actor pagado para cerrar con broche de oro. Pienso que hay que lograr que esa movilización en la cual buscamos construir la épica del protagonismo colectivo se traduzca a la búsqueda de apoyo ciudadano permanente y a la búsqueda de gobernabilidad, en la cual, en castellano, pienso de que el líder tiene que seguir hablando con esta comunidad y tiene que seguir movilizando y tiene que seguir pidiendo apoyo y tiene que seguir pidiéndole a la gente en el gobierno, acompáñame, ya ganamos, ¿verdad? Y acompáñame, esta es mi primera medida, necesito tu apoyo, en redes sociales necesito que hagas esto, y necesito que hables con tu diputado, necesito que hables con tu senador para que impulsemos esto, llevando a la gente a pensar que de verdad son parte de algo. En todos nuestros países, con diferentes expresiones, la gente, por supuesto hay muchas diferencias, pero también hay similitudes. Yo en más de 10 países he escuchado con dolor, que después a uno estas cosas le van doliendo, que la gente te repite lo mismo. ¿Qué me repiten? Es que después de la elección nadie regresa. Ya después, ya cada vez que me dicen esto me tortura esto, ¿verdad? Porque a veces digo, ¿cómo puede ser que no nos demos cuenta? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Regresar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Seguir escuchando a la gente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si los hicimos sentir especiales en la campaña, seguir haciéndolos sentir especiales. En Estados Unidos hay muchos problemas, ¿verdad? Pero este tema que estamos hablando se entiende un poquito más en términos de que después cada acción que se va a llevar al Congreso, por poner un ejemplo, estés a favor o estés en contra, se convierte en una campaña. Ah, mira, que ganó de nuevo el presidente Trump y que va a cambiar la ley de salud del presidente Obama. Bueno, eso se convierte en una campaña donde el Partido Demócrata organiza a su gente, a sus voluntarios, a sus simpatizantes, a toda la gente que tiene en las bases, y le dice, hay que hacer llamadas, hay que hacer lo mismo de que estuvimos hablando, hay que hacer llamadas, hay que tocar puertas, hay que hablar con los senadores, hay que hablar con los diputados para impedir el cambio, en el ejemplo que estoy poniendo. Y del lado republicano lo mismo, esta es nuestra oportunidad de cambiar la salud. Y entonces, creo que la respuesta corta, después de la vuelta larga que di, es una vez más, pensemos en las campañas no solamente desde las campañas electorales, pensemos en las campañas como la búsqueda permanente de apoyo ciudadano y la búsqueda permanente de cambios o de detener los cambios si fuera el caso. Bueno, les doy un abrazo a todos, perdonen que se me acabó un poco ya la gasolina. Así es, bueno, alcanzamos prácticamente las 2 horas. Como les estuve comentando en el chat, pueden encontrarlo en Twitter con Ricardo Amado C, o en Instagram como Rasul01, que lo estuve compartiendo ahí en el chat. No se olviden de participar del sorteo. Ricardo, muchísimas gracias. Sabemos que... Gracias a ti, gracias Jonathan, un abrazo muy grande, gracias a ti y a William, a todos los organizadores, a Diego, a Daniel, a todos, y les mando un cariño y saludos a todos y espero que continuemos conversando con los participantes. Cuídense mucho. Muchas gracias y nos vemos mañana en nuestro horario habitual. Chau, chau.